Hola gente. Espero que estén bien. Hoy les traigo un clásico del canal. Hoy les traigo el fanfic Los problemas del cerdo de Ranma capítulos 31 al 33. No olviden suscribirse y darle like al vídeo y dejar un comentario, eso me anima a subir vídeos más seguidos. Sin más charla los dejo con el vídeo. Ligeramente sin aliento, la pelirroja no se atrevió a mirar a Ryoga a los ojos, por miedo a lo que pudiera suceder. Lo sentí, era suyo. No puedo hacer esto. Como se supone que lo haga si soy, pero también soy una chica. Ranma se sonrojó profundamente y se sintió mareada de repente, recordándose a sí misma que no debía olvidar lo que traía a Ryoga de vuelta. Ryoga sentía que su frustración se desvanecía poco a poco, sin embargo, su frustración más profunda aún no había hecho lo mismo. Pensar que estaba tan cerca de reclamar a Ranma como suyo, solo para descubrir que su timidez natural se lo impedía, casi, y con Ranma, ¿me estoy yendo demasiado rápido? Que se considera ir demasiado rápido, pensó con pánico, pero se detuvo al percibir el aura de inquietud de Ranma. Si había algo que se podía decir de Ranma era que se sentía congelada en el lugar, sus ojos entrecerrados como si pareciera estar luchando con algo tan intenso que hacía que sus ojos cerrados temblaran como si estuviera luchando contra el impulso de abrirlos. ¿R Ranma? ¿Qué soy? ¿Soy Ranma o algo más? ¿Es la chica que llevo dentro el verdadero Ranma? ¿Son reales mis sentimientos? ¿Son por culpa de las hormonas femeninas o de verdad quiero ser como Ryoga? Pensó frenéticamente, ahogándose en sus propios pensamientos, esforzándose por acallarlos lo mejor que podía. Lo siento si fui demasiado lejos. No quise que llegara tan lejos, simplemente pierdo el control cuando estoy. Ranma detuvo todos sus pensamientos al oír las palabras de Ryoga. Se sonrojó con una expresión vacía. Era como si pudiera sentir las emociones que Ryoga intentaba proyectar, atravesando su alma. ¿Cómo reaccionar ante esos sentimientos? No lo sabía. Su silencio solo permitió que los propios temores de Ryoga crecieran, su anticipación crecía constantemente. Ranma, di algo. Los ojos de Ryoga miraban directamente hacia los cerrados de Ranma. Se sentaron en un silencio incómodo. Ryoga intentó forzarse a sí mismo para hablar pero no encontró palabras para decir, al menos ninguna que pudiera ayudar en ese momento. Ella apretó los dientes, su flequillo ocultó sus ojos mientras sentía al chico perdido agarrarla por los hombros. Casi lo hago con Ryoga, casi lo dejo tener mi primera vez. Tragó saliva con dificultad. Ryoga comenzó a sacudir suavemente a la aturdida niña. ¿Qué pasa? ¿Qué soy? Preguntó Ranma en un susurro. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ryoga, mirándola boquiabierto. ¿Soy un niño o una niña, Ryoga? ¿Qué soy? Preguntó mientras buscaba la respuesta en Ryoga, pero negó con la cabeza. ¿Eres Ranma? Parpadeó mientras las lágrimas se formaban en las esquinas de sus ojos, presionadas contra el hombre que desafiaba lo que ella conocía como convencional. Me escuchaste, eres Ranma sin importar lo que hagas y es por el por quien daría mi vida. Susurró Ryoga mientras la sostenía. Sintiendo como si acabara de llenarse el pecho de mariposas, miró al niño perdido con los ojos muy abiertos, con el rostro entumecido por la devoción de su proclamación. No digas esas cosas, exigió Ranma, apartándose para mantener al niño a distancia. Ryoga sonrió suavemente mientras la miraba. Yo también lo siento por dejarte sola por tanto tiempo, Ranma. Murmuró Ryoga, obviamente todavía bajando de la euforia que casi tener sexo podía producir. De verdad es tan fácil, pensó la pelirroja. Entonces no soy solo una chica. También soy un chico, lo sabes, ¿verdad? Preguntó Ranma. ¿Y ahora quién es el tonto? Ryoga suspiró antes de negar con la cabeza. Ranma Saotome, estoy ahí para ti, seas lo que seas, ¿por qué debería estorbar? Quizás sea un poco raro al principio. Espera. ¿Estás diciendo que incluso si fuera un chico tú? Ranma se estremeció y se alejó del chico perdido de rodillas, con el rostro sonrojado y los ojos abiertos de forma casi cómica. ¿Estás loco? Ryoga parpadeó. Caray. Mira quién llama estúpido a quién.
¿Tengo que deletreártelo?, gritó Ranma, con el brazo temblando de furia. Ryoga bajó la cabeza y reflexionó un momento. No estás listo para algo así, ¿verdad?, preguntó Ryoga, asustado pero a la vez un poco feliz. ¿Yo? No sé para qué estoy lista, ¿vale?, dijo Ranma de repente, con la intensidad de su rubor y el corazón latiendo desbocado. Tranquilizada o entumecida, Ranma no estaba segura de cuál. Dile que ya no puedes hacer esto. ¿Sabes lo lejos que casi llegaste? Díselo. Dilo. Pero se sintió tan... Está bien, yo también me metí demasiado en eso. Estoy feliz solo sabiendo que podría haber una oportunidad. Ryoga quería continuar, pero se encontró riendo nerviosamente y sonrojándose. Creo que me estoy agotando un poco emocionalmente. Ryoga reflexionó, encontrándose emocionado con la idea de probarle su fuerza a Ranma. Eres demasiado, lo juro. Ranma rió como si estuviera conteniendo algunas lágrimas. Maldita sea, mi lado femenino tiene gustos raros. Pensó su voz resonando en su mente, aunque su voz interior sonaba como si estuviera a punto de llorar lágrimas de alegría. Ryoga sonrió tímidamente, pero sabía que al menos había hecho un progreso inmenso. Sería demasiado pedir si alguna vez pudiera conseguir una segunda cita. Ryoga preguntó tímidamente. No era suficiente que tuviera que aceptar lo importante que había sido para ella el chico vestido de amarillo, sino que ahora esperaba una repetición. Ryoga, mira. Comenzó Ranma, luego gimió mientras respiraba profundamente para ordenar sus pensamientos. En cierto modo quiero rendirme. Crecerás y serás un verdadero hombre entre los hombres, muchacho. Ese es mi pequeño Ranma, algún día crecerás y serás realmente varonil, ¿no es así, querido? Dos voces resonaron en la mente de Ranma. El pánico surgió en su pecho mientras racionalizaba su situación. Ryoga, estoy bastante segura de que si terminara contigo, mamá y papá. Oh. Ryoga hizo una pausa, pues sabía que, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos, Ranma seguía agradecido con su madre, y en cierto sentido, con la suya propia. Maldita sea. Entonces la haré cambiar de opinión. Encontraré la manera, maldita sea, exclamó, golpeando el suelo con el puño. De alguna manera. Ya sabes lo mucho que te extraña. Encontraré una manera de hacerle cambiar de opinión. ¿En serio? Hasta aquí vas a llegar. Tu vida ni siquiera. ¿Qué hay del trato? Encontraremos otra manera. ¿De verdad vas a rendirte, Ranma? No es propio de ti. Cada vez que peleamos. Sé creativo. Mantente concentrado y puedes lograr que las cosas sucedan. ¿Dónde está ese Ranma que conozco? Lo haremos juntos. De acuerdo. Encontraremos la manera de que sigas con vida. Exclamó Ranma, sintiéndose más fuerte que nunca, pero también desafiado por las palabras de Ryoga. Tiene razón. Voy a ser la más fuerte, así que necesito mantenerme fuerte, pase lo que pase. Pensó mientras sentía el fuego en la sangre. Si hay un camino, tiene que haber otro. Este mundo probablemente esté lleno de locuras. Somos la prueba viviente de ello, dijo Ryoga, deseando construir un puente de esperanza para ellos y su posible futuro juntos. Esas palabras sonaron verdaderas en los ojos de Ranma. Me atrapaste. Dijo con una cálida sonrisa. Más o menos. Supongo que es un posible ahora en esa segunda cita. Preguntó Ryoga, mirando a un lado con cara de enfado, pero en realidad solo intentaba controlar su entusiasmo. Hombre, eres persistente. Comentó Ranma, mirándolo con una mirada algo vacía antes de levantar la mano y frotarse el costado de la cabeza. Tal vez pueda usar esto para... Pensó, un color rosado adornando sus mejillas mientras contemplaba su siguiente curso de acción. Tal vez no debería haber dicho nada. Mira. Ryoga, hay un trato que necesito hacer contigo. Ranma se preparó para lo que estaba a punto de hacer, acercándose un poco más al chico perdido desde su posición de rodillas. Puedo hacer esto, a mi manera. Pensó para sí misma mientras lo miraba a los ojos. ¿Trato? ¿Qué tienes en mente?,
preguntó Rayoga, extrañamente perplejo ante el tipo de trato que Ranma querría hacer. Dame un poco de tiempo para pensarlo y te daré algo, dijo, con la voz un poco débil al llegar al final de su pensamiento incompleto. Sus acciones indicaban algo. Dado que el título oficial de Rayoga era, de hecho, el niño perdido, la indirecta no tan sutil de Ranma pasó completamente desapercibida. ¿Qué tenías en mente, Ranma?, preguntó, mirándolo fijamente hasta que la vio sentada de rodillas y apoyando la barbilla en su hombro antes de inclinar la cabeza hacia el cuello de Rayoga. En lugar de recibir una respuesta con una simple refutación, su lengua se deslizó por el cuello de Rayoga a un ritmo lento y vacilante. Esto es algo caliente. Ranma pensó para sí misma mientras sentía una sensación de hormigueo junto con una sensación cálida que la hizo sentir como si estuviera demasiado sofocada con su ropa. Ranma? Gimió Rayoga, levantando las manos para intentar agarrar a la chica que tenía delante, pero se detuvo al sentir una oleada de placer en los nervios, con la adrenalina subiéndole por el cuello hasta el centro de placer de su cerebro. Ranma aplicó más presión y tomó al chico perdido por sorpresa, haciendo que se inclinara hacia atrás. Ella podría haber tenido tiempo de considerar el hecho de que él pudo haberle permitido empujarlo hacia atrás debido a sus niveles de interés en la chica de la trenza. Se sentía vulnerable pero vivo a la vez. Un escalofrío le recorrió la espalda y la euforia de saber que quien le había brindado ese afecto se lo correspondía. Una vez más, Rayoga se sentía transportado a las alturas del nirvana, disfrutando del momento tanto que ansiaba más. Sus manos se clavaron con avidez en sus caderas, y sus acciones lo recompensaron con una pausa en los momentos de Ranma mientras su lengua permanecía en su lugar. Ranma, mientras arrastraba íntimamente su lengua por su cuello, sintió que quería volver a lo que habían estado haciendo antes, si solo hubiera, pensó Ranma hasta que su monólogo interior se interrumpió cuando las manos de Rayoga apretaron las caderas de Ranma como si hubiera querido tomarla como una bestia a punto de tomar a su presa. Quiero bajar, exhaló Rayoga, apretando los dientes y luchando consigo mismo. ¡Maldita sea! Eso probablemente la romperá, pensó Rayoga, también víctima de las circunstancias o quizás del destino. Ese solo esta vez, de acuerdo. Susurró Ranma después de terminar una larga lamida, que luego transformó en un beso en su cuello antes de retirar sus labios y prepararse tensando un poco su cuello. La respiración de Rayoga se entrecortó por el placer punzante de recibir lo que casi podía asumir con seguridad que sería un chupetón. Sintió a Ranma tensarse, sabiendo que ella sabía lo que estaba a punto de hacer y se había detenido para hundir la cabeza en su cuello. Su aliento le hacía cosquillas en el cuello. Sin previo aviso, finalmente extendió la mano y rodeó con ambas manos el firme trasero que había eludido su toque durante tanto tiempo. Para él, fue como alcanzar un hito, uno que esperaba no olvidar jamás. Ranma entrecerró los ojos y se entregó a sus deseos carnales, presionando su trasero contra las manos que tan desesperadamente querían acariciarlos. Sus labios superior e inferior se presionaron uno contra el otro con tanta fuerza que parecía como si Ranma hubiera chupado un limón antes de abrir la boca y liberar su aliento caliente sobre el cuello expuesto de Rayoga. Rayoga nunca había experimentado una batalla más grande que la que estaba viviendo en ese momento, controlando a la bestia que vivía como si fuera una segunda conciencia. Sus ojos se abrieron de par en par al alejarse del chico perdido. Una dureza familiar despertó la parte dormida de su cerebro, reiniciándose como un hámster que vuelve a su rueda de entrenamiento. ¡No más! No podemos, exclamó, hundiendo la cabeza en su cuello. Cada palabra que pasaba por su boca y se reflejaba en su collar solo servía para forzar aún más el poco control que Rayoga aún conservaba. Te tienes razón, pararé, gimió Rayoga, sintiendo como si su cuerpo necesitara desesperadamente refrescarse. Lo mismo podía decirse de su compañera pelirroja. Su cuerpo exhausto tenía gotas de sudor cayendo por los lados de su rostro mientras respiraba con dificultad. ¿Rayoga? Sí, Ranma. ¿Te importaría soltarlo?, preguntó Ranma, sintiendo una vena en el costado de su cabeza contraerse mientras tenía los ojos cerrados y sintió que sus manos se apartaban de repente. La nariz de Rayoga sangró mientras retiraba sus manos de la parte baja del trasero de Ranma. Genma. Un anciano con sombrero de paja caminaba por un sendero de tierra. Su estatura era comparable a la de Kowloon, casi el doble.
Miraba al cielo, sus ojos pequeños y brillantes miraban fijamente al firmamento. Oh, se quedó boquiabierto mientras observaba entre los árboles que se interponían entre él y las nubes grises. ¡Buah! Gritó el hombre en chino, extendiendo la mano hacia atrás y sacando algo de su mochila. El oso se detuvo como si un policía le hubiera ordenado que se quedara quieto, pero sus miedos se calmaron al ver que blandían una sartén como arma. Soltó una carcajada, acercándose al hombre indefenso que estaba a punto de abrir la boca y rugir. Un fuerte sonido metálico resonó cuando la sartén que una vez estuvo en las manos del anciano salió volando y se estrelló contra la cara del oso. El oso intentó abrir la boca, pero rugió de ira solo para descubrir que había sido silenciado con un pak choi alojado en su boca. ¡Cuidado!, gritó, con las piernas abiertas y la espalda casi pegada al árbol que estaba detrás de él. Le permitieron quedarse en shock durante un segundo, solo para que un par de zapatos le impactaran en el hocico y el estómago. Extendió la mano e intentó calmar sus fosas nasales dilatadas, pero entonces sintió una piedra golpearlo en la cabeza. Se levantó con ganas de matar al tiempo que se le formaba un bulto en la cabeza. El anciano gritó de miedo y apretó con más fuerza las correas de su mochila. Para él, era como si estuviera mirando fijamente a un demonio enorme, ligeramente afelpado. Era como si un hombre estuviera a punto de ser abatido hasta que un sombrero de paja golpeó ligeramente la frente de la criatura. Dicho oso levantó su cartel mientras mantenía su enojo. En serio, estaba escrito en un cartel de madera. Se encogió de miedo ante la criatura, pero no pudo leer el japonés escrito en su cartel. De todos modos, no era como si pudiera cuestionarlo. Un rugido sanguinario señaló la calma antes de la tormenta, cuando comenzó a perseguirnos. Corriendo lejos de Genma tan rápido como sus viejas y cansadas piernas podían llevarlo, sus piernas regordetas levantando un sendero de tierra mientras se alejaba. Después de unos pocos metros, la gran masa de pelo se detuvo a mitad de su alboroto para abrir mucho los ojos y sonreír antes de dejarse caer al suelo y mirar con el hombro todas las cosas que el anciano le había arrojado. Si sigo así, deberíamos poder ahorrar el dinero que necesitamos para irnos, más temprano que tarde. Pensó Genma mientras se paraba sobre sus patas traseras y recogía todas las golosinas que había asustado a sus víctimas. Entonces adiós, hijo falso. Pensó Genma para sí mismo mientras dejaba caer todos sus tesoros en un saco verde con anillos amarillos. Mus. Un hombre solo podía soportar cierta humillación antes de reventar, y ese era Mus. Estaba frustrado por tener que pasar el tiempo siendo el perrito faldero de una anciana tan seca. Si no fuera una de las más fuertes, pensó mientras lavaba platos en el Nekoaten. Lo estás haciendo demasiado bien, exclamó Champú. ¿En serio? ¡Ay! Mi querido Champú. Sabía que Kui, exclamó Mus, girando y extendiendo los brazos, solo para ver que ella sostenía un panfleto y mantenía a raya a su amigo de la infancia de pelo largo con el pie en la cara. Champú aún necesita mejorar su gramática, ya que Ranma no habla chino. Champú practica, explicó, esperando a que Mus se apartara de su pie, pues debía haberlo hecho quedar como un tonto. Lo que recibió fue un chico triste que suspiró ante su rechazo, con la cara apoyada en su pie y los brazos colgando como fideos húmedos. Fue a propósito, dijo, con la voz a punto de llorar. Champú lo sabe. La bisabuela necesita que Champú prepare la olla grande para la pelea con Airen. Le pidió a Champú que la puliera, pero Champú estaba ocupado preparando el vestido de novia. ¿Por qué iba a considerar ayudar con eso?, gritó Mus. No te importan mis sentimientos por ti, Champú, pensó, sabiendo que ella debía estar jugando con él, o al menos eso esperaba. Champú no tiene a quién recurrir. Por favor, Champú no quiere perderse grandes descuentos. La vendedora dice que solo hace ofertas por hoy, aclaró tapándose la cara con las manos, con una expresión adorablemente molesta porque él no accedió de inmediato a hacer lo que ella quería. Creo que esa vendedora solo me pide que haga una venta rápida, pero espera, debería mantener la calma, pensó Mus. Por suerte, sus gafas casi del tamaño de una botella le impedían ver con exactitud cómo se expresaba. ¿Qué gano yo con esto? Excepto que no, ayudo al tipo del que intento robarte, dijo Mus con bastante convicción, aunque, aún así, era lo que acababa de decir. Champú hizo un puchero,
cruzándose de brazos y tarareando molesta, tamborileando con los dedos en el codo mientras entrecerraba los ojos y luego levantó la mano para morderse la uña del pulgar. «Champú está hecha polvo», exclamó antes de darse la vuelta. Es comprensible que el humor de Mus estuviera bastante amargo, pero para ella, él superaría esto con una sonrisa forzada. Champú dejó que Mus le tomara la mano durante 5 segundos, declaró, levantando la mano con los 5 dedos extendidos. Pensar que una oferta tan débil pudiera convencer a alguien que buscaba tanto de ella solo podía herir a alguien tan orgulloso como Mus. No podía aceptar menos que... ¿En serio? ¡Ay, mi dulce Champú! Gracias, bueno, maldita sea. Ranma y Rayuga. Su intimidad quedará grabada para siempre en sus mentes, ya sea que la vieran como algo positivo o no, un hecho seguía siendo cierto. Ambos habían dado cierto grado de consentimiento. Ahora navegaban en aguas mucho más tranquilas. Entonces, ¿cómo ha ido el entrenamiento?, preguntó Rayuga, con la esperanza de aliviar la tensión. Ya sabes, ese viejo deja más de lo que entrena, respondió Ranma, hablando con calma. Sí, te hace preguntarte cuántos trabajos extraños puede conseguir realmente un tipo como él. No siempre está trabajando, pero cuando lo hace, normalmente solo levanta cosas para otros. Son pocos los beneficios de ser un panda. Algo me dice que ya era como un panda antes de que lo maldijeran. PFFT, si pasara menos tiempo comiendo y más tiempo entrenando, tal vez realmente se vería como mi lado masculino. Ranma comentó mientras contenía una risa, miró a Rayuga, quien también contuvo la risa. Rayuga se dio cuenta de que no podía mantener el tono tan bajo como le hubiera gustado. No ha pasado tanto tiempo, pero es bueno saber que nunca cambia, dijo, sabiendo que era principalmente una broma. Sus miradas se cruzaron por un instante y pronto se sonrieron con los ojos cerrados, reconfortándose mutuamente. Caminando en silencio por un momento, finalmente se dieron cuenta de que habían sonreído demasiado. Imitando las acciones de los demás, se apartaron la mirada. Rayuga se rascó la mejilla con el dedo índice y sonrió con una sonrisa bobalicona. La pelirroja, sin embargo, se frotaba el brazo mientras miraba al suelo con los ojos muy abiertos. Fue entonces cuando ambos sintieron un golpecito en sus hombros, se detuvieron y se miraron. ¿Lo hiciste?, preguntó Ranma. ¿Eso fue?, preguntó Rayuga al mismo tiempo. Sin esperar lo que vino después, ambos sintieron gotas de agua rebotar en sus cabezas. Arquearon las cejas al mirar el cielo gris mientras las nubes se acumulaban. Poco después, la lluvia reció poco a poco. Deberíamos darnos prisa, no queremos que te enfermes. Suenas como mamá, comentó Ranma, sonriendo mientras guiaba a los dos con sus manos detrás de su cabeza. Jejeje, supongo que sí, Rayuga se rió entre dientes, frotándose la nuca con uno de sus pequeños colmillos asomando por la comisura de la boca. Aunque la lluvia les rozaba la piel, no se apresuraron, simplemente siguieron caminando. Nada les impedía pasar tiempo juntos, solo eran ellos y el consuelo que su compañía les brindaba. Inconscientemente, se acercaron un poco más. Nodoka. Nodoka se sentó detrás del mostrador, sin hacer nada mientras observaba al último cliente terminar y limpiarse la boca con la manga, murmuró para sí mismo mientras sacaba una propina y la dejaba sobre la mesa, guiñándole un ojo a Nodoka. Suspiró y negó con la cabeza. Se detuvo a mirarse la mano y se fijó en su dedo anular, o mejor dicho, para Nodoka, era como si hubiera sido un dedo sin anillo. Uno pensaría que me regalaría un anillo con todo el dinero extra que hemos estado ganando, pensó mientras reflexionaba vagamente sobre su desgracia. Todo era en vano, pues sus pensamientos volvían a la situación de Ranma y Rayuga. Oye, Nodoka. ¿Ves que va un poco lento hoy?, preguntó Mus desde la trastienda mientras se limpiaba las manos con una toallita, con un delantal puesto. Nodoka levantó la vista de su estupor y se encontró con las gafas de Mus. Oh. Lo siento. Solo estoy pensando en cosas. Supongo que has oído las noticias sobre Champú y tu hijo, ¿no? Nodoka parpadeó pero relajó su expresión mientras miraba hacia un lado. Sí.
¿Mintió? Me sorprende que Champú no te lo haya contado, supongo que ha estado ocupada con... Mus hizo una pausa y suspiró, el entrenamiento nupcial. Es una pena oír eso, querida. Normalmente siempre tienes muchas esperanzas cuando se trata de Champú. Por favor no me lo recuerdes. Bueno, yo sigo apoyándote, Mus. Nodoka le sonrió al chico de las gafas. Mus sintió que sus labios temblaban por un instante cuando sus palabras le impactaron el corazón como un rayo. Alguien más, aparte de su madre, había creído en él. Claro que era la madre de otra persona, pero al fin y al cabo, otro ser vivo. Sintió que el corazón le iba a estallar, pero por suerte pudo mantener la compostura para decir, gracias, dijo, apartando la mirada y levantándose las gafas para secarse las lágrimas con la manga larga y remangada. De nada, Mus. Nodoka rió un poco, encontrando su exhibición un poco extraña pero tonta de una manera infantil. Oh, qué demonios. Empezó, y luego se frotó la nuca. Keloun dijo que en los días lluviosos, cuando nadie aparece durante mucho tiempo, podemos cerrar temprano. Se detuvo a mirar una ventana cerca de la entrada del restaurante. Nodoka también miró por encima de su hombro, así es, ahora lo recuerdo. Miró hacia el techo mientras recordaba que le habían dicho eso. De todas formas, ya casi es hora de cerrar, así que dudo que a la vieja le importe mucho, comentó Mus con una sonrisa. Es tan amable y atenta, nada que ver con su hijo, pensó antes de darse la vuelta y prepararse para cerrar, empezando por lavar los platos restantes. Gracias, Mus, dijo ella, moviéndose hacia el perchero donde guardaba el delantal y quitándose el suyo. Ranma y Ryoga. Mientras se acercaban a su destino, Ryoga pudo ver un claro familiar en la distancia. Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí, comentó Ryoga mientras sentía el recuerdo de tantas sesiones de entrenamiento pasar por su mente. Sin embargo, Ranma pensaba en otra cosa. Creo que nos hemos puesto así, no es tan malo. Ranma se sonrojó y miró a un lado. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras sentía que su mente se preguntaba algo. ¿Siempre me han gustado los chicos o es Ryoga especial?, se preguntó, extendiendo una mano para colocarla sobre su corazón. Una cálida sensación se extendió por el cuerpo del chico perdido al encontrarse mirando a Ranma. El suave sonido de la lluvia resonando por el bosque, complementado por los diversos cantos de animales que se podían encontrar en esa parte de China. La cosa era que nada de eso le importaba al adolescente de cabello azabache, pues al ver a Ranma completamente mojada, vio como el agua goteaba de su cabello. ¿Qué pasa, Ryoga?, preguntó Ranma arqueando una ceja, al notar que la miraba boquiabierto por el rabillo del ojo. Nada, respondió Ryoga, sonrojándose y apartando la mirada de ella mientras su mente conectaba los puntos. Su cabello me recuerda un poco a cuando, Ryoga reflexionó mientras una imagen del rostro de Ranma con el cabello húmedo, probablemente por el sudor de sus momentos íntimos. Oh, parpadeó. Verlo tan asustado le hizo reír. Quizás pueda vengarme un poco, pensó mientras tragaba saliva con dificultad, miraba el brazo de Ryoga y cerraba los ojos, abrazándolo. ¿Qué? Ranma, ¿qué eres?, preguntó, con el pelo erizado como un gato asustado. Ay, después de todo lo que me has hecho pasar, ¿te molesta que me tomes el brazo por sorpresa?, preguntó Ranma con una sonrisa burlona mientras lo veía juguetear con su gesto de cariño. Los ojos de Ryoga miraron fijamente a Ranma y se encontró hipnotizado por lo adorable que se permitía ser. Supongo que solo estoy sorprendido, no es que me disguste. Se encontró incapaz de terminar mientras recordaba todas las veces que habían entrenado, esa extraña mirada familiar en sus ojos. Dos pueden jugar ese juego, Ranma. ¿De verdad estoy tan buenorra que te deja sin palabras? Exactamente, exclamó Ryoga mientras acercaba su rostro al de Ranma, con un ligero rubor en su rostro al responder a la broma de Ranma con la suya. Ahora era su turno de esquivar tímidamente el contacto visual. Significa que estamos coqueteando. ¿Me está retando? Es un concurso que quiero ganar, pensó Ranma, haciendo un puchero hasta que vio que la comisura de los labios de Ryoga se curvaba hacia arriba. ¿En serio?
¿Lo suficientemente sexy como para tener tu próxima comida para mí sola?, preguntó, aplaudiendo y abanicando las pestañas hacia Rayoga. Rayoga se quedó paralizado y abrió mucho los ojos, sorprendido. Pero entonces no tendría energía de sobra. Oh. Sabía que lo entenderías. Exclamó Ranma y vio cómo los ojos de Rayoga se llenaban de horror. «Sé cualquier cosa por ti», dijo Rayoga, habiéndose creído completamente que a Ranma de hecho le gustaba comer. Todo lo que consiguió fue una risa de la chica pelirroja, soltando su brazo y arqueando la cabeza hacia atrás. «Hombre, eres demasiado fácil». «Eso estuvo sucio y lo sabes, Ranma», señaló Rayoga, cerrando los ojos y sacudiendo la cabeza, ahora contento de saber que no perdería una comida, pero también un poco triste de que todo lo que Ranma tuvo que hacer fue actuar de forma cursi y quedó como un idiota agradable y tonto. «Lo sé, pero verte retorcerte es bastante divertido», comentó Ranma, ahogándose un poco en sus palabras pero ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Su mensaje fue recibido y el chico perdido se sorprendió mirándola. «Exactamente por eso me gusta tanto lamerte el cuello». Rayoga disparó con los ojos cerrados mientras ella tomaba la delantera, cruzando hacia el campo de hierba frente a la casa de Ranma. «Ahora mira quién está jugando sucio». Ranma miró al suelo como si sus pupilas se sintieran atraídas magnéticamente hacia él. Nodoka. Siguiendo el camino de tierra que conduce a casa, la madre desobediente no podía dejar de pensar en su hijo y Rayoga. ¿Cómo podía no saberlo? Era como una madre para él, pero no podía ver los sentimientos de su hijo, que clamaban a ella. Por un instante, Nodoka recordó todo el tiempo que había pasado trabajando en ese restaurante para Keloun. ¿He perdido demasiado tiempo trabajando para Keloun? ¿Me equivoqué al impedir que Genma se llevara a Ranma hace tantos años?, se preguntó mientras giraba inconscientemente su paraguas morado. Normalmente, los sonidos serenos de la naturaleza envolvían a Nodoka en una sensación de calma y tranquilidad, pero ese día no la transmitían. Su espíritu no estaba tan tranquilo como su entorno. Su corazón cantaba una melodía diferente. Para ella, era como si solo estuviera atrapada en una canción melancólica que no tenía más remedio que reconocer como su predicamento actual. ¿Soy una mala madre? De verdad Genma y yo hemos llevado a Ranma por el mal camino, pensó Nodoka, sintiéndose agotada. Estas preguntas han atormentado a la madre de los Saotome últimamente. ¿Qué estaba bien? ¿Qué estaba mal? Sabía que Ranma era su hijo genético, pero había una dulce inocencia en Rayoga. Tal vez pueda preparar la cena o algo, pasar un rato con Ranma. Murmuró con los ojos cerrados, viendo un campo de hierba familiar delante antes de permitir que su mente descansara. Rayoga y Ranma. Por fin, exclamó Ranma al detenerse frente a su casa, con aspecto de haber terminado de correr. Rayoga se detuvo detrás de Ranma y la miró. «Está bien, tú ganas», dijo, felicitándola. ¿Crees que soy rápido como un chico? Como chica, te juro que es como si pudiera planear por el aire o algo así, dijo Ranma, señalándose con el pulgar. Lo sé, lo sé. Llevo bastante tiempo en esa postura para saberlo, comentó Rayoga mientras se frotaba la nuca. Bueno, supongo que la cita técnicamente terminó y no ha parado de llover, por suerte, pensó, empezando a apreciar lo guapa que estaba con el pelo mojado y una sonrisa. ¿Sabes que dejas bastante obvio lo que estás pensando, Rayoga?, comentó Ranma, aclarándose la garganta. ¿De acuerdo? Supongo que necesito trabajar en eso. En fin, ya llegamos, anunció Rayoga, un poco triste porque su tiempo juntos no podía continuar. Sí, entonces, ¿cuándo empezamos a entrenar? ¿Mañana? ¿Te parece bien?, preguntó Rayoga. Sí, quizás por la mañana. Después, quizá podamos quedar un rato, ya sabes, intentó decir Ranma, pero se encontró con esa vieja sensación de añoranza. Solo es hasta mañana, pensó Ranma mientras miraba a Rayoga. ¿No se supone que debe haber algo al final de estas citas, como una despedida?, preguntó Rayoga mientras se aclaraba la garganta. Esto recibió una respuesta de la chica frente a él. Ranma reprimió sus inseguridades y tragó saliva.
Ya habían hecho tanto como para pensar que un beso más acabaría con todo. Te pedí que me dieras tiempo, así que no pienses que esta es tu respuesta, respondió, sorprendiendo al chico perdido, pero en el buen sentido. ¿De en serio? Gracias, Ranma. Oh. Espera, cerdito. Hay una condición para este beso, anunció Ranma, ruborizándose ligeramente en sus delicadas mejillas, acortando la distancia entre ella y el chico perdido al acercarse a él. ¿Qué clase de condición? Rayoga parpadeó. Dime qué pasa detrás de esa nota con mi nombre en tu vieja camisa. Ranma mientras hablaba había levantado sus brazos y los envolvió alrededor del cuello de Rayoga. Los ojos de Rayoga se abrieron mientras se tomaba un segundo para recordar ese día. Oh, bueno, ya que eres tú. Rayoga respiró hondo y comenzó a contar su historia. Literalmente tiene mi nombre, añadió Ranma juguetonamente, consiguiendo el efecto deseado de hacer que Rayoga se sonrojara. ¿Recuerdas aquella vez que estuviste enfermo? ¿Qué tan mal te sientes, Ranma?, preguntó Nodoka mientras colocaba una toallita húmeda en la frente de Ranma. Sé como si mi cabeza diera vueltas y fuera una sopa hirviendo, respondió Ranma mientras tomaba la toallita y la sumergía en el pequeño recipiente con agua que Nodoka tenía a mano. Me encantaría quedarme, Ranma, pero ya llegó tarde. ¿Te importa si Rayoga te cuida?, preguntó Nodoka mientras miraba al chico perdido que sostenía un cuaderno con algunos caracteres japoneses escritos en él. ¿Puedo estudiar y ayudar?, preguntó Rayoga mientras metía el lápiz en el lomo del cuaderno. Seguro que puedes estudiar un poco más, Rayoga. Además, creo que Ranma debería descansar ahora mismo, comentó mientras recogía el frasco de medicina que acababa de usar con Ranma. Se levantó y salió de la habitación de Ranma y Rayoga. Unos pasos resonaron en la otra habitación. El chico vestido de guía se levantó y siguió a Nodoka a la otra habitación. Al verla salir rápidamente, extendió la mano y, ya de camino hacia la puerta, dijo, espera, ¿y si Ranma no mejora?, preguntó, abrazando el cuaderno. Oh, ¿estás preocupada por tu hermano? ¡Qué dulce! Nodoka tarareó con una sonrisa antes de tomar sus manos y colocarlas sobre el hombro de Rayoga. Estoy segura de que Ranma estará bien mientras estés ahí, teniéndolo presente en tus pensamientos y cerca de tu corazón. Cerca de mí, corazón, repitió Rayoga, el menos experimentado, con los ojos muy abiertos y un suave rubor en el rostro. Sí, ahora discúlpame Rayoga, cariño, dijo, despidiéndose de Rayoga. Miró hacia la mesa de la sala, pero luego volvió a mirar hacia la habitación de Ranma. Se dirigió a la mesa de la sala y comenzó a escribir sus caracteres. Siguió practicando hasta que las palabras de Nodoka resonaron en la cabeza de Rayoga. Cerca de mi corazón, murmuró Rayoga. Tomó la que no usaba para escribir, se llevó la mano al corazón y luego miró el papel donde practicaba su hiragana. ¿Cómo puedo hacer eso? Quizás sí, murmuró antes de arrancar un trozo de papel del cuaderno y separarlo para empezar a escribir. Decía: Ranma. Rayoga lo recogió, lo dobló y lo guardó en el bolsillo de la camisa más cercano a su corazón. Y así fue. Entonces supongo que lo olvidé, gritó Rayoga, sudando nerviosamente. ¿En serio? Supongo que esperaba más, comentó Ranma mientras se rascaba la cabeza y se encogía de hombros. Rayoga no podía soportar mirar a Ranma en ese momento. Oh, bien, ella no se ha dado cuenta, ¿cómo podría decirle lo que pasó después de eso de todos modos?, pensó mientras el recuerdo se reproducía en su mente. Una Rayoga ansiosa abrió la puerta de la habitación de la pelirroja, deteniéndose al ver que la chica daba vueltas en la cama hasta el punto de dormir boca abajo. Eso no fue lo más impactante, sino que lo más impactante, y quizás lo que más llamó la atención, fue que Ranma le exprimía la tela húmeda sobre la cabeza y el escote. Ranma gimió contenta mientras se calmaba, con los ojos cerrados ya que ni siquiera había registrado al adolescente de cabello azabache. Ran, chilló Rayoga antes de cerrar la puerta y presionar su espalda contra ella, su corazón latía a 1.000.000 de millas por segundo mientras recordaba cómo el agua golpeó su piel. Bueno, aquí está tu recompensa. Ranma hizo una pausa mientras miraba al chico perdido.
El sonido de su voz sacó a Rayoga de sus pensamientos y extendió las manos para intentar colocarlas en las caderas de Ranma. Ranma, dijo, mirándola a los ojos. ¿Rayoga? Dijo en un tono tranquilo, deteniendo las manos de Rayoga para que no tomaran sus curvas caderas. Hizo una pausa, preguntándose por qué lo había detenido hasta que sintió de repente sus manos en su clavícula, usó la velocidad de su técnica pensó. Lo haremos a mi manera. Dijo Ranma antes de jalar la forma de Rayoga hacia ella, sus labios chocando con los de ella. Rayoga cerró los ojos en cuanto sintió esos cálidos labios rozar los suyos. A pesar de su brusquedad inicial, eso no impidió que el método de Ranma surtiera efecto. Despertó la bestia que llevaba dentro, permitiéndole tomar el control, lo cual también lo excitó un poco. Ranma, dijo rápidamente antes de que ella sonriera con suficiencia y lo atrajera hacia sí. Ranma. Nodoka jadeó en estado de shock, dejando caer su paraguas. Sus ojos se abrieron al mismo tiempo. Maldita sea, pensaron. Pensar que Ranma y Rayoga habían permanecido tan absortos que se habían vuelto tan descuidados como para permitir que, de entre todas las situaciones, ocurriera esto. Inmediatamente se separaron, volviéndose hacia la mujer que ambos probablemente consideraban su madre. Mamá. Espera. Tartamudeó Ranma mientras intentaba idear algún plan tras sus palabras, aunque la evidencia en su contra era tan abrumadora que no tuvo tiempo de inventar ninguna coartada. Rayoga se detuvo al ver que ella se estremeció notablemente cuando él la llamó. «Puedo explicarlo», exclamó Ranma mientras daba un paso adelante, interponiéndose entre Nodoka y Rayoga. «¿Cómo puedes explicar esto, querida?», preguntó Nodoka, con la voz un poco ronca. ¿Yo? Ranma hizo una pausa mientras miraba hacia un lado y cerraba los ojos. «Señorita Saotome», exclamó Rayoga, mirando a Nodoka como si estuviera listo para pelear, con lágrimas amenazando con caer de las comisuras de sus ojos. La mirada de Nodoka se posó en el niño perdido, que estaba frente a ella, llamándola con algo que no era su madre. Rayoga suspiró, juntó las manos y bajó la mirada. Ahora era el turno de Rayoga de sentir una punzada familiar, incluso entonces, no estaba seguro de que le gustara esa sensación o si era algo que tenía que dejar ir. «Aunque me viste besando a Rayoga», empezó Ranma, aprovechando el momento de silencio para ayudarlos de alguna manera. «No fue porque esté saliendo con él ni nada por el estilo». «¿En serio, Ranma?». Nodoka suspiró profundamente mientras negaba con la cabeza y temblaba su labio inferior mientras podía sentir la ola de ira y confusión invadiendo no solo a Ranma sino también a ella misma. «Es verdad», exclamó Rayoga, con una voz que reflejaba su determinación. «Sé que es difícil de creer, pero no he conquistado a Ranma». «¿Y entonces qué?». Nodoka hizo una pausa y miró a ambos lados, antes de saltar de un lado a otro tantas veces que sus ojos se convirtieron en remolinos de Uzumaki. «¿Qué pasa entonces?», preguntó con una mano a un lado de la cabeza. «¿Es complicado?». Ranma suspiró y bajó la cabeza, dejando caer los brazos a los costados mientras se preparaba mentalmente. «¿Cómo es posible?». «No te gustan los chicos, ¿verdad?», preguntó Nodoka con preocupación en los ojos, casi rogando a su hijo que lo confirmara. «Claro que no». Ranma tragó saliva y luego miró hacia otro lado. Su coleta se movió tan rápido que quedó colgando detrás de ella. «Entonces, ¿en qué te convierte eso, Rayoga?», preguntó Nodoka mientras intentaba mirar a Ranma a los ojos. «¿En qué me convierte eso?», la miró, su rostro también anhelando algún nivel de confirmación. Sintiendo la presión, la pelirroja tragó saliva con dificultad y en ese instante se quedó rígida, claramente insegura sobre el tema de Rayoga y sus posibles sentimientos románticos hacia él. «No lo sé», respondió Ranma. «¿Cómo es posible que no lo sepas, querida?». «Creo que lo entiendo, pero no estoy tan seguro», comentó Rayoga sonando un poco desanimado, pero sabía que este no era un momento en el que realmente tuvieran mucho tiempo para prepararse. «No lo sé». «De acuerdo», exclamó Ranma, sonrojándose y negando con la cabeza. «Quizás sea algo diferente, algo que no puedo explicar».
He visto suficiente para saber que los sentimientos de Rayoga por ti son más de lo que estás dispuesta a darle. ¿Sabes por qué? Me gustaría una respuesta a eso yo mismo. Comentó Ranma, pensando que su pregunta no conduciría a nada. Es porque en el fondo sabes que quizá en realidad no te gustan los chicos, pero de alguna manera Rayoga cambia esa perspectiva, ¿no? No me gusta. Sé que sigo pensando que me gustan las chicas, pero de todas formas, no hay ninguna chica de verdad que pueda conocer por aquí. A menos que cuentes a Champú. Comentó Nodoka. Lo cual no hago. Ranma respondió casi inmediatamente. ¿Por qué no? Nodoka parpadeó. Ella no es mi tipo, respondió Ranma claramente mientras cruzaba sus brazos y su mirada se dirigía hacia Rayoga. Oh. Rayoga se sonrojó mientras le sonreía. Su pequeño intercambio no había pasado desapercibido. La mirada de Nodoka se fijó en ambos al ver que Ranma no ofrecía ninguna respuesta desagradable para tranquilizar a Rayoga. No puedo creer que esto esté pasando, añadió, intentando encontrarle sentido a todo aquello. Deberíamos salir de la lluvia. Rayoga habló con un temblor en su voz, evitando intencionalmente lo que Nodoka acababa de decir. Sí, deberíamos. Empezó Ranma, pero bajó la cabeza al sentir la lluvia cubriéndola a ella y a Rayoga. Si te parece bien. Bien. Nodoka suspiró mientras caminaba hacia adelante y los guiaba a su casa. Aún no hemos terminado de hablar de esto, Ranma. Te entiendo. Respondió Ranma mientras miraba de reojo a Rayoga, viendo lo tenso que se había puesto. Rayoga luchó contra su impulso de defender a Ranma, pero sabía que actuar en ese momento probablemente solo le causaría aún más problemas a su preciosa compañera pelirroja. Esta es mi oportunidad. Pensó mientras apretaba los puños. Desde el interior de la casa, los tres estaban sentados en la sala, con un pequeño televisor diagonal videograbadora en un rincón y varias cintas apiladas a su derecha. Entre los tres había una mesa de patas cortas y aspecto muy resistente, y los tres estaban sentados sobre cojines rojos. Ranma y Rayoga se sentaron frente a Nodoka, con las piernas cruzadas y las palmas de las manos sobre las rodillas. Durante un rato, nadie habló, incluso la que los había traído con tanta motivación se sintió a punto de perder las fuerzas para continuar. Mamá, yo. Ranma hizo una pausa mientras esquivaba la mirada de su madre cuando Nodoka finalmente respondió. No estoy segura de muchas cosas, desde que Rayoga se volvió humano me ha puesto en aprietos y, bueno, me ha hecho ver las cosas de otra manera. Ranma se atragantó, intentando superar su vergüenza y abordar sus verdaderos sentimientos. Nodoka observó las acciones de Ranma durante su breve confesión, y luego la vio ahogarse con tanta fuerza, se parece tanto a su padre, pensó mientras cerraba los ojos y reflexionaba sobre las palabras de Ranma. ¿Qué le enseñaste, Rayoga? A Rayoga le tomó un momento ordenar sus pensamientos mientras cerraba los ojos por un segundo antes de abrirlos y encontrarse con la incertidumbre de Nodoka con una mirada firme pero audaz. Le mostré a Ranma mis sentimientos sobre lo que significa ser. Rayoga frunció el ceño mientras parecía estar perdido en sus propios pensamientos. Esto solo confundió a Nodoka y a Ranma, pero Ranma ya tenía una idea de lo que quería decir, tanto que se tiñó de un rojo similar al de sus mechones carmesí. Ser, preguntaron las dos mujeres Saotome al unísono. Humano, terminó Rayoga, bajando la mirada un poco, con la mirada fija en la mesa frente a ellos. Al principio, cuando Ranma y tú me hablaron de buscar una chica de verdad, pensé que, como la chica de Ranma no es real, quizá yo tampoco lo sea. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nodoka mientras inclinaba la cabeza. ¿Es complicado?, respondió Ranma mientras apoyaba su codo en su rodilla y su mejilla en su palma. Realmente estoy empezando a odiar esa palabra. Pensó antes de cerrar los ojos y suspirar. Fue lo único en lo que pude pensar por un rato, incluso pensándolo ahora, me atormenta. Rayoga se aferró a la tela de sus pantalones verde oscuro como si luchara contra una sensación desagradable que se agitaba en su interior. ¡Ay! Nodoka tomó en cuenta las palabras de Rayoga, además de que ya era un animal antes de todo esto, así que quizá ni siquiera le hubiera hecho sentido al Rayoga de entonces. No sabía que mis palabras podían hacerte esto. No eres la única mamá.
Ranma habló de repente. Quise decir lo que dije, tus sentimientos son reales, esperanzas y todo. Ranma miró a Rayoga a los ojos con miedo pero también con consuelo mientras contenía sus sentimientos incómodos. Al ver su bondad y recordar lo sucedido en el agujero de tierra, Rayoga pudo percibir la verdad en las palabras de Ranma y su disposición a decirlo, a pesar de que su propia madre era, bueno, no solo reavivó su pasión, sino que le llenó el corazón de alegría. Ranma. El tartamudeo de Rayoga finalmente empujó a Ranma a mirar hacia otro lado con incertidumbre, parpadeando con una mirada sorprendida pero sonrojada en su rostro, lo que solo la hizo más linda a sus ojos. Nodoka quería actuar, quería prohibir esta relación en ciernes, pero sabía que cuanto más se resistía, más se veía obligada a retroceder a sus pensamientos del pasado. ¿Es esto correcto? Sigue siendo masculino, pensó Nodoka desesperada, sintiendo como si las paredes a su alrededor se cerraran sobre ella. ¿Qué debo hacer? Sé que Rayoga es como un hijo para mí, pero lo he lastimado, pero él también sigue intentando llevar a mi hijo al. Sus ojos parecían clavados en su regazo mientras permanecía inmóvil como una estatua. Si no tienes nada que decir, me gustaría seguir. Está bien, mamá, preguntó Ranma aclarándose la garganta, pues nada de lo que decía o hacía su madre la alentaba. Incapaz de siquiera mirar a Ranma, permaneció en silencio, actuando como si fuera una geisha tímida que no podía adaptar su aura a la habitación que se había visto obligada a albergar. Antes que nada, quiero disculparme por preocuparte tanto, se disculpó Rayoga, manteniendo su postura severa. También eres parte de la razón por la que me fui, admitió mientras apretaba los labios, bajaba la mirada e inclinaba la cabeza. Lo siento por hacerte sentir así, querida. Respondió Nodoka mientras tragaba saliva con dificultad. Rayoga levantó la cabeza de repente al oírla referirse a él con un tono tan suave. Sus oídos captaron su agitación interior, y su corazón latía como un tambor redoblando una y otra vez. Ya no sé qué hacer. Comenzó Nodoka mientras no lograba siquiera hacer contacto visual humano básico, su voluntad de hablar no se había desvanecido mientras parecía pensar las cosas, o tal vez era simplemente miedo. Mamá, comenzó Ranma pero realmente no sabía qué agregar. Acabo de ver a mi pequeño Rayoga intentando llevarse a mi hijo. Mamá. No es así. Aunque, Ranma se sonrojó al no saber cómo expresar sus pensamientos. ¿Por qué piensas eso? No podría ser tan bueno como si Ranma hubiera, dijo Rayoga al reconocer rápidamente el terreno sensible que pisaba. Rayoga, exclamó Ranma, perdiendo el equilibrio momentáneamente, lo suficiente como para tener que extender los brazos hacia atrás para evitar caerse, con las piernas cruzadas, pero necesitando los codos para evitar caer de espaldas. ¡Cielos! Quiero decir Rayoga. Nodoka negó con la cabeza, sin duda, la idea implícita era demasiado para ella en ese momento. ¿Rayoga? Si alguna vez me hubieras considerado tu madre, habrías entrado en razón, lo miró con ojos que ansiaban abrazarlo como lo había hecho antes. Entiendo lo que pides, pero no puedo. Tú también eres importante para mí, pero este corazón humano, Rayoga se atragantó mientras se llevaba la mano al pecho, agarrando la tela de su camisa amarilla. Rayoga, por favor. Sé de tu condición y cuánto tiempo estarás en este mundo, incluso si quisiera. Mamá. Ranma se irguió y no pudo decir nada más, pues sabía que la verdad era ineludible. Ya lo habíamos pensado. Y además, ni siquiera he dicho que sí. Ranma? Sé lo que estás haciendo con Rayoga. Es como dijimos afuera, gritó Rayoga al captar la atención de Nodoka. Solo quiero que aceptes que no voy a dejar de intentar conquistar a Ranma. Mientras sepa que tengo una oportunidad. Rayoga. Esto no tiene sentido. A pesar de tus mejores deseos y aunque estoy seguro de que serías un buen esposo para una dama encantadora, no creo que Ranma sea el indicado, sobre todo con la forma en que lo he criado. Entonces estás diciendo que no debería porque criaste a Ranma para que le gustaran las chicas. Rayoga preguntó con cautela. No puedes cambiar la educación de Ranma. Replicó Nodoka, argumentando con su lógica. Cerró los ojos y negó con la cabeza antes de abrirlos con tristeza.
Me mira, mamá, sobre mí. Ranma comenzó pero descubrió que no podía terminar. Ranma, por favor, sé honesto con Ryoga y dile que no puedes corresponder a sus sentimientos. Suplicó Nodoka, buscando desesperadamente un resultado favorable. Ojalá fuera más fácil, pero maldita sea. No sé qué sentir con todo esto, dijo Ranma, con aspecto de estar librando su propia batalla mental. Creo que tal vez soy un poco diferente, pero creo que Ryoga es mi única excepción. ¿Espera? Nodoka habló con un tono de asombro mientras dejaba que esto se asimilara por un tiempo. Entonces tu única excepción es Ryoga. Gracias. Ryoga inclinó la cabeza una vez y mantuvo su concentración, con un ligero tinte rojo rosado en sus mejillas. Supongo que sí. Ranma confirmó a medias, posiblemente en un vano intento de aminorar el golpe al delicado estado de su madre. Señorita Saotome, me gustaría terminar con lo que he aprendido sobre ser humano. Aprendí que ser humano se trata de la búsqueda de la felicidad, todo lo que hacemos es para que podamos encontrar algo de tranquilidad, algo de consuelo, algo por lo que valga la pena luchar. Ryoga habló con una calma inquietante, pero ni Ranma ni Nodoka parecían asustados sino más bien interesados en él. Intensamente escucharon sus palabras. Y solo después de perderlo todo, pude finalmente ver lo que había estado esperando. Suspiró profundamente entre las dos mujeres Saotome y abrió los ojos con suavidad. Si era falso, ¿qué sentido tenía todo esto? ¿Qué sentido tenían estos sentimientos? Maldita sea. Ryoga, lo siento, no pensé que alguna vez. Ranma comenzó a intentar encontrar alguna forma de disculparse, sin darse cuenta de lo que sus palabras le habían hecho a su amiga más cercana. Nunca lo pensé de esa manera, solo puedo imaginar el dolor por el que debiste haber pasado. Nodoka simpatizó mientras quería acercarse y abrazarlo, pero sabía que la situación aún era demasiado tensa para hacerlo. Ranma se puso rígido inmediatamente al recordar la mirada en los ojos de Ryoga mientras deambulaba sin rumbo, perdido y con el corazón roto. No pasa nada. Porque Ranma también me recordó que solo porque soy diferente, solo porque no soy completamente humano, no significa que tenga que aceptar ese destino. Soy dueño de mi propio destino y haré lo que sea para encontrar mi propia felicidad. ¿Sé cómo puedes estar tan segura de que Ranma es parte de esa felicidad? Preguntó Nodoka con un tono nervioso. No tienes que responder eso. Aclaró Ranma rápidamente, mientras ella parecía entrar en pánico. Sé que es ella porque siempre que Ranma está cerca, siento que puedo con todo el mundo. Ryoga bajó la mirada y apretó el puño antes de tomar la decisión. Ranma y Nodoka escucharon todo el tiempo con gran expectación mientras él hablaba con tanta pasión y estilo. Cuando peleamos, parece que el mundo entero deja de importar. La euforia que siento cuando nos exigimos al máximo. El hecho de que, pase lo que pase, con palabras o puños, siempre podemos encontrar la manera de salir mejores que al principio. Ranma, ante la mención de pelear y cómo eso traía esos sentimientos en él, enfocó sus ojos en los de él y descubrió que podía escuchar su propio latido golpeando en su pecho mientras extendía su mano y con cautela la ponía sobre su pecho izquierdo, pero se detuvo antes de hacerlo, esperando no haber llamado la atención sobre sí misma. Nodoka sintió las palabras de Ryoga y pudo sentir lo mucho que realmente quería decir lo que decía. Su elección de palabras fue lo que realmente llamó su atención. Suena tan varonil, y todo solo para poder salir con otro chico, mi Ranma. Reflexionó, haciendo una pausa cuando notó que Ryoga luchaba con sus palabras, cerrando los ojos y tragando saliva. Por favor. Te lo ruego. Ryoga hizo una reverencia y se dejó caer de inmediato, como si se inclinara humildemente ante un señor feudal. Ryoga, no necesitas. Nodoka comenzó solo para verlo levantar la cabeza y abrir los ojos. Por favor, no me impidas salir con Ranma, gritó el chico perdido mientras sus ojos se encontraron con los de Nodoka con una mirada feroz. Wow. Dios mío. Ranma se frotó la espalda mientras ella apartaba la mirada y tragaba saliva con dificultad, pues sabía que no podía ser una simple respuesta de sí o no de Nodoka por mucho que las palabras de Ryoga la conmovieran, dado lo nerviosa que se había puesto al evitar intencionalmente la mirada de Ryoga.
Para Nodoka su mirada estaba llena de tal furia que sentía como si estuviera mirando a los ojos de una bestia orgullosa y fuerte. Él está siendo un hombre para otro hombre, aunque estoy bastante segura de que a Ranma realmente le gusta más como niña. Se había absorto tanto en sus propios pensamientos que ni siquiera había respondido a la súplica de Ryoga. Mamá, hay algo más que necesito decir. Ranma respiró hondo al notar la expresión de asombro e inquietud en el rostro de su madre. ¿Estás bien?, preguntó con cierta cautela. Perdida en su propio mundo, la madre de Saotome luchó frenéticamente para evitar que su mente imaginara a su único hijo como madre de Ryoga mientras en su imaginación uno de los niños había caído en una fuente termal, solo para convertirse en un adorable lechón. Señora Saotome, por favor. Habló Ryoga mientras intentaba desesperadamente devolverle su atención. Lo siento. Me criaron para pensar diferente. Esto no es así, esto no es varonil. No puede ser. Exclamó Nodoka al ser devuelta a la realidad por las palabras de Ranma y Ryoga. Mamá. Ranma se atragantó porque la implicación de sus palabras significaba que Ranma estaba siendo muy poco varonil en su respuesta a las palabras de Ryoga. ¿Y qué hay de todas esas veces que me llamaste varonil? Todas esas cosas que dijiste sobre lo que hace a un hombre serlo siguen ahí. Soy más fuerte que nunca. He estado entrenando todo para impresionar a Ranma. Porque ella ve la fuerza igual que yo. Es algo a lo que aspirar. Algo a lo que comprometerse. Y, sobre todo, me hace tan feliz como Ranma. No hay nadie en este mundo que me encienda tanto. Sus palabras parecían haberla alcanzado, con todas las peleas que habían tenido e incluso varios contraataques increíbles que ambos lograron. Ahora era innegable para ella, y eso la asustó. Es verdad, hasta la última palabra. Sigues siendo muy varonil, Ryoga, dijo, reconociendo la verdad que salía de la boca de Ryoga. Ranma se sonrojó un poco al saber que habían logrado convencer a su madre de que al menos le permitiera explorar sus sentimientos encontrados por el niño perdido. Sé que esto es mucho para asimilar y no te culpo por no saber qué hacer, ya que ni siquiera yo sé qué hacer, dijo, dándole a su madre una sonrisa suave pero reconfortante, de esas que le hacían saber que todo estaría bien. Las palabras de su hijo resonaron en sus oídos mientras centraba su atención en ella. Supongo, si Ranma aún puede mantener su hombría, entonces le permitiré seguir intentándolo. Gracias. Ryoga hizo una nueva reverencia manteniendo la compostura. También le pido a Ranma que solo te vuelva a besar si realmente ha aceptado tus sentimientos. Exclamó Nodoka de repente, sorprendiendo a Ranma y Ryoga, quienes quedaron boquiabiertos. ¿Por qué? Murmuró Ryoga. ¿Qué? Ranma parpadeó y luego se encontró parpadeando mientras tanto ella como Ryoga se sonrojaban antes de encontrarse con los ojos en el centro y luego mirar rápidamente hacia otro lado. Porque no está bien que Ranma te esté dando falsas esperanzas. Deberías intentar ganártelo con tus acciones, Ryoga. Nodoka cerró los ojos y puso las manos en su regazo, manteniendo la apariencia de una madre severa. Ranma se sonrojó y tragó saliva con dificultad mientras miraba a Ryoga y veía que no parecía muy contento con este cambio reciente, pero sabía que si era sabio, mantendría las cosas bajo control. Supongo que tiene razón, lo siento Ryoga, tengo que admitir que me dejé llevar. Pensó perdiendo la compostura por un segundo antes de sonrojarse con una tranquila determinación. ¿Está bien? Ryoga suspiró derrotado. No es una victoria, pero es mejor que nada. Solo hay una cosa que tengo que saber. Nodoka abrió los ojos con calma mientras miraba a Ryoga a los ojos. ¿Qué es eso? Ryoga hizo una pausa y secretamente esperó que no fuera el preludio de otra condición. Ranma tarareó. Aún me ves como tú, hizo una pausa mientras se quedaba en silencio. Oh. Ryoga bajó la mirada mientras apretaba la tela de las mallas de sus pantalones y luego la miró. Quiero, pero sé que si lo hago, no podré volver a ver a Ranma. Oh, supongo que es cierto. Respondió Nodoka mientras cerraba los ojos y suspiraba profundamente. Quiero decir que aunque ya no pueda verte así, eso no significa que no ame cada momento en que te vi como mi madre. ¿Ryoga?
Ranma sonrió suavemente mientras incluso ella se sentía conmovida por sus palabras. Rayuga, aunque lo digas, no puedo evitar ver a mi pequeño Rayuga, a quien le mostré este gran mundo loco por primera vez. Nodoka habló como si estuviera a punto de llorar, pero se contuvo, sonriendo con lágrimas en las esquinas de sus ojos. Rayuga y Ranma tuvieron que tomarse un momento para que Nodoka asimilara todo esto, para no empeorar la situación. Debería prepararnos algo de beber. Nodoka se levantó y salió de la sala. Rayuga, creo que hay algo que deberías. Lo sé. Comentó Rayuga mientras tragaba saliva con dificultad y se levantaba de su posición sentada. Su amigo pelirrojo se unió a él. Desde el interior del área de la cocina, con una pequeña mesa de preparación cerca, llenó una tetera con hojas de un recipiente de plástico antes de taparla y encender el fuego con una cerilla que encendió, observando cómo la llama debajo de la tetera cobraba vida. Rayuga es un buen chico, incluso si logra estar con Ranma, al menos sabré que está bien. Nodoka murmuró para sí misma, pero se detuvo al sentir el calor subir a su rostro cuando reconoció a qué se había referido su propio hijo. Me refiero a él. A él. Exclamó, sonrojándose de vergüenza. ¡Ay, Dios mío! Suspiró, poniéndose la mano en la mejilla y sacudiendo la cabeza, quizá preguntándose si todo aquello era un sueño. En la otra habitación, Rayuga estaba de pie mientras Ranma se ponía de pie, con los brazos colgando a los costados y los puños apretados, pensativo. Vaya, nunca pensé que vería esto, comentó Ranma tan bajo que parecía un susurro. Me alegro de que todo esto haya salido bien, pero... Comenzó Rayuga mientras miraba a Ranma, mordiéndose el labio inferior. ¿Pero qué? Preguntó Ranma mientras cruzaba los brazos sobre el pecho y arqueaba una ceja. Antes de que Ranma supiera a qué se refería Rayuga, lo descubrió por sus acciones, se adelantó y le puso la mano en la mejilla, haciéndola estremecer antes de calmarse lo suficiente como para evitar llamar la atención de su madre en la otra habitación. ¿De verdad es el momento?, preguntó con un puchero mientras le ponía las manos en el pecho para mantenerlo a su alcance. Esperaba al menos uno más. La cara tímida de Rayuga le rogaba a Ranma que le hiciera ese favor. Ranma miró a su alrededor nerviosamente antes de enfocar su audición y asegurarse de ser lo suficientemente silenciosa. Rápidamente lanzó sus brazos alrededor del cuello de Rayuga y le dio lo que quería, mostrándole lo mucho que estaba acostumbrada a esto en lo que se había convertido. Ni siquiera se había tensado por el contacto cuando Rayuga la atrajo una vez más, bañándose en la sensación de sus cálidos pero suaves labios. Un fuerte silbido vino de la otra habitación mientras los sonidos de pies arrastrándose hicieron que los dos se separaran el uno del otro. Gracias. Susurró Rayuga mientras se apartaba, con una notable cantidad de vértigo presente en su voz. Ni lo menciones, aclaró Ranma antes de girar a su compañero de entrenamiento y darle un codazo en el pecho. ¿En serio? No. Lo prometo. Respondió Rayuga, agitando las manos frente a él, haciéndole saber que no lo haría. Hola, estoy preparando el té. Anunció Nodoka mientras volvía a aparecer sosteniendo una bandeja con 3 tazas de té circulares. Déjame. Ofreció Ranma mientras se acercaba a la desprevenida madre mientras la pelirroja le quitaba la bandeja y se dirigía a la mesa con una extraña calma. ¿Está bien? No, dijo Nodoka, solo para ver a Ranma aparentemente ignorar sus palabras y tomar la bandeja de todos modos. Ella lo hace, dijo Rayuga mientras apoyaba su mano en su hombro, captando su atención cuando de repente fue llevada a un abrazo con el chico vestido de amarillo. ¿Rayuga? Nodoka detuvo todo movimiento cuando sintió que su hijo perdido la abrazaba, tal como lo había hecho antes. Aunque ya no sea parte de esta familia, siempre serás mi madre, confesó Rayuga mientras sostenía a la mujer que lo ayudó a criar. ¿Rayuga? Nodoka pronunció su nombre como si fuera un susurro, cerrando los ojos y abrazando a Rayuga Saotome por última vez. Si no eres parte de esta familia, ¿quién eres?, preguntó Nodoka, sollozando mientras se secaba la lágrima del rabillo del ojo con la manga del kimono. Sí, ahora que lo pienso. Ranma hizo una pausa mientras ella depositaba con cuidado el té en la mesa antes de ponerse de pie. ¿Quién eres tú sino Rayuga Saotome?, preguntó la pelirroja con curiosidad.
Rayoga se detuvo a pensar y ni siquiera se tomó el tiempo de elegir otro apellido, pero ahora que estaba en esa situación, reflexionó sobre la pregunta durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron más bien 3 minutos, 3 largos y agotadores minutos. Si ya no soy Rayoga Saotome, entonces soy. Hizo una pausa mientras sentía profundamente dentro de sí mismo y recordaba toda su experiencia de entrenamiento y se concentraba en los sentimientos y el aliento que el maestro Matsu le había dado. Soy Rayoga, respondió mientras miraba a Nodoka a los ojos. ¿Rayoga Ibiki? Mus. El hombre amazónico de pelo largo se enderezó las gafas mientras entraba en la sala del santuario, encontró la olla que Champú había mencionado y vio que efectivamente estaba polvorienta y ciertamente necesitaba una limpieza. Parecía como si se tratara de un artefacto precioso expuesto en un museo, menos la seguridad insana, pero esto fue suficiente para que Mus supiera que lo que estaba viendo no era una olla común. No puede ser, murmuró Mus mientras avanzaba como alguien a quien le acababan de decir una verdad infalible. Ante Mus había una vasija de aspecto un tanto peculiar, con formas y patrones peculiares. A pesar de ello, los patrones chinos eran evidentes para el maestro de armas ocultas. ¿Cómo consiguieron esto? ¿O siempre lo hemos tenido?, pensó Mus, y de repente sintió que el corazón le latía con fuerza. La vieja dijo que le dejaría a ese tal Lord Erp tomar prestado esto, así que tal vez si yo. Hizo una pausa mientras se tapaba la boca con la mano y sacaba de sus mangas una botella de spray y un trapo de limpieza mientras comenzaba a pulirlo. Necesito encontrar a ese idiota de Ranma, pensó Mus mientras rociaba con cautela el recipiente antes de limpiarlo. Genma. De pie en lo que parecían ser las afueras del pueblo, el artista marcial de mediana edad estaba dentro de una cabina telefónica con una tarjeta telefónica en la mano mientras sostenía el teléfono contra su oreja. «Hola», preguntó Genma al oír que alguien contestaba. «¿Hola? ¿Quién habla?», preguntó una voz suave y gentil al otro lado de la línea. «Hola. Me llamo Genma y soy un viejo amigo de tu padre. ¿Quizás me mencionó?» Genma Saotome. No creo que lo haya hecho jamás, la suave voz parpadeó mientras tarareaba para sí misma. Voy a buscarlo. Gracias. El ojo de Genma se movió como si alguien le acabara de recordar que era calvo. ¿Genma? Eres tú, viejo amigo, se oyó la voz de Sound desde el otro lado. El único e inigualable, respondió Genma con una carcajada mientras echaba la cabeza hacia atrás con el puño en la cadera. Me alegra mucho que hayas recordado nuestra dirección. Empezaba a preocuparme de que no pudieras cumplir con nuestro trato. Bueno, sí, desde que las señoritas nos rastrearon, hemos tenido una batalla cuesta arriba tras otra. Genma suspiró mientras se inclinaba el puente de la nariz. No está tan mal, sobre todo considerando lo guapa que es mi Nodoka. Entonces, ¿cuál es el problema, viejo amigo? La voz de Sound resonó en la línea. Las cosas se pusieron más difíciles, especialmente después de que adoptamos. Murmuró Genma. Sinceramente, nunca pensé que fueras de ese tipo. Respondió Sound mientras desde su perspectiva estaba de pie con los brazos cruzados. El problema es poder permitirse una casa gracias a todo esto. Resulta que Nodoka también malgastó mucho dinero, hasta el punto de no tener ni siquiera un hogar, y ahora el chico tiene una enfermedad que probablemente le impediría cruzar el océano. Aún es capaz, ¿verdad? Preguntó Sound, con cierta vacilación al otro lado de la línea. ¿Mucho? Simplemente no he tenido tanto tiempo para entrenarlos como quisiera. ¿Problemas financieros? ¿Cuál fue tu primera suposición? En fin, sabía que tener el amor de una madre debilitaría al niño, murmuró Genma apretando los dientes, pero Sound no pudo oírlo. De todos modos, he estado ahorrando dinero, pero el negocio no va muy bien aquí en China, tengo suerte de tener gente que se molestó en aprender japonés. Genma suspiró derrotado mientras se desplomaba un poco hacia adelante, sosteniendo el teléfono contra su oreja con el hombro. ¿Tienes alguna idea de cuándo podemos esperarte entonces, Genma? Papá. ¿Quién habla al otro lado de la línea? Dijo que era un viejo amigo de papá. ¿Alguna idea de por qué llama? Me temo que no, Akane. Esas son tus chicas,
Tendo? Preguntó Genma después de una breve pausa. En efecto lo son. Confirmó Shaun sonando muy orgulloso. Es bueno saberlo, me pregunto cuál elegirá Ranma. Genma se rió entre dientes. No nos adelantemos. Ah, cierto. Genma se aclaró la garganta y se llevó la mano a la barbilla, reflexionando sobre la pregunta que le habían hecho. Supongo que entre 1 y 2 meses. La voz de Shaun sonaba como si buscara una confirmación. Si no, tal vez menos. Respondió Genma con confianza mientras la poca luz que lo rodeaba rebotaba en sus gafas, ocultando sus ojos. Los tres dentro de la cabaña Saotome permanecieron en silencio mientras Ryoga terminaba de proclamarse no como Ryoga Saotome sino como su propia persona. ¿Ryoga Hibiki? Nodoka murmuró el nombre del chico perdido, qué nombre tan fuerte. Pensó mientras se apartaba. Debo decir, Rayo. Ranma hizo una pausa para sonreírle con confianza al niño perdido. No está mal, lo felicitó, cruzando los brazos mientras veía a su amigo alejarse de su madre. Gracias, lo aprendí de uno de mis maestros. Espera, ¿encontraste un nuevo amo? No solo me encontró un nuevo amo. ¿O debería decir, amos? Dijo Ranma, alardeando un poco de cómo la relación de Ryoga con ella podría reportar ciertos beneficios masculinos. ¿De verdad? Nodoka parpadeó al comprender esto y luego se volvió hacia la bandeja que Ranma había dejado. Me encantaría saberlo. Además, sería un desperdicio de té. Añadió Ranma mientras relajaba sus brazos y los dejaba caer a sus costados. Podría decírtelo, pero sería una larga historia. Advirtió Ryoga mientras se dirigía a su lado de la mesa. Tenemos tiempo, además, hace demasiado tiempo que no estás aquí. ¿Puedes decirlo otra vez? Murmuró Ranma con una sonrisa y poniendo los ojos en blanco. He de acuerdo entonces. Ryoga se aclaró la garganta. Todo empezó cuando me di cuenta de que sentía algo por... Ranma? Oh. Ranma tragó saliva con dificultad pero se permitió sentarse a escuchar. Oh, continúa. Nodoka se atragantó un poco, pero se concentró lo suficiente como para no disuadir a Ryoga de explicar. El niño perdido explicó cómo fue su encuentro con Ranma y cómo perdió la esperanza lo suficiente como para desaparecer en el bosque, lo que lo llevó a conocer al maestro Matsu, y cómo después de eso no soportó estar más con ellos. Cómo le habían estado enseñando la técnica del punto de ruptura y cómo le había costado dominarla cuando logró alejarse lo suficiente como para que Ranma finalmente lo encontrara. Traté de alejarme de él, pero ya sabes cómo puede ser Ranma cuando quiere algo. Dijo Ryoga mientras miraba a Nodoka. Recuerdo que desde entonces, después de eso, intenté traer de vuelta a Ryoga a patadas y gritos si era necesario. Explicó Ranma mientras se encontraba un poco más seria al darse cuenta de que se acercaban a un momento muy secreto entre ella y su amiga vestida de amarillo. Entonces ustedes dos pelearon. Exactamente, sabía que tenía que escapar, no quería pero sabía que Ranma no me daría otra opción. Ranma, no sé si lo que planeabas hacer era lo correcto pero... ¿Pero? Preguntó Ranma con curiosidad. Suena exactamente como tú. Nodoka sonrió mientras Ranma hacía un pequeño puchero por su respuesta. Oye. No me escuchó. Sobre todo después de todo lo que hemos pasado. Tenía algo que decir. Ranma explicó su versión de la historia antes de mirar a Ryoga, quien rió nerviosamente. Tienes razón, me fui sin siquiera despedirme. Respondió Ryoga, luchando con toda la fortaleza mental que pudo, tratando de ocultar el rubor tenue en su rostro mientras su mente corría buscando una manera de explicar lo que había sucedido en el agujero de tierra. ¿Quién ganó?, preguntó Nodoka mientras miraba a Ranma y finalmente a Ryoga. En realidad ninguna de las dos, respondió Ryoga mientras miraba a un lado. Sabía que necesitaba ser más fuerte. Sí, fue un empate. Ranma admitió tímidamente. Lograste llegar a un punto muerto con Ranma, hizo una pausa para corregirse. Ryoga se sonrojó. Ese sí, pero eso no es nada para celebrar. Respondió Ryoga,
sonando un poco desanimado. Eso es algo de lo que estar orgullosa. Frunció los labios y cerró los ojos, recordando lo deprimido que se sentiría Ryoga cada vez que perdiera contra el chico de cabello negro de Saotome. Pensar que así de fuerte te has vuelto. Pensó. ¿En serio? Ryoga parpadeó. Respondió ella. Si no te importa que pregunte, ¿qué pasó después? Bueno, Ranma hizo una pausa mientras reflexionaba sobre la idea y entró en pánico un poco, sabiendo que eventualmente llegarían a este punto. ¿Sobre eso? Ryoga se aclaró la garganta ruidosamente mientras miraba a un lado y reflexionaba. Después de eso, tuvimos una conversación seria. ¿Oh? Nodoka hizo una pausa mientras sonaba asustada por lo que esto podría implicar. Básicamente le expliqué a Ranma que no podía regresar pero que aún así estaría tratando de hacerme más fuerte. Ryoga se sonrojó porque sabía que estaba mintiendo, pero ya habían sido expuestos hasta cierto punto. Ese sí. Entonces llegamos a un acuerdo. Ranma se detuvo allí, sin haberlo resuelto todo, pero sabiendo ahora que lo habían descartado, Ryoga tenía que trabajar con esto. Ese si Ranma me prometiera una cita, entonces le pediría a mis maestros que entrenaran a Ranma. Explicó Ryoga sintiendo que esa sería la mejor manera de explicar su situación sin hacer que Nodoka se derrumbara por la sobrecarga. El tipo es persistente. Aclaró Ranma, pero se sonrojó mientras parecía que estaba a punto de toser en su palma cerrada. Todo esto antes de que sepas si vas a estar con él. Pensé que sería un buen intercambio. Comentó Ranma. Bueno, entonces, ciertamente espero que estés preparada para entrenar más duro ahora que Ranma se une a ti en tu entrenamiento. Nodoka habló con calma mientras bebía de su taza de té. Gracias. Ryoga se dio cuenta de lo que casi había dicho y se puso la mano sobre la boca. Ranma también lo miró. Después de todo lo que había pasado, no le quedaba más remedio que cometer ese desliz. Rayo, susurró Ranma. Señorita Nodoka. Corrigió Ryoga antes de dejar su taza y prepararse para hacer una reverencia. ¿Está bien? Nodoka levantó una mano para hacerle saber que todo estaba bien. Al ver que él había comenzado a relajarse, ella se congeló por un segundo antes de hablar con calma, susurrando lo siguiente con su tono delicado y suave. ¿Ryoga y Vicky? Ver a Nodoka respetar el deseo de Ryoga a pesar de todo lo que había pasado, incluso en cuanto a haber conseguido una cita, gracias. Habló tan delicadamente como pudo a cambio, inclinando la cabeza brevemente. Ella no va a detenerme, me pregunto si es más porque Ranma no ha dicho exactamente. Pensó todo el tiempo mientras su intercambio había dejado un aire más relajante. Me temo que perdimos de vista la conversación, rió Nodoka con la palma de la mano, encontrando un poco de diversión en todo esto, a pesar de lo extraño que se sentía al principio. Se supone que debemos hablar de los maestros. Ranma parecía estar debatiendo la pregunta ya que sabía que Aposai iba a ser un tema difícil, ya que tendía a ser un poco más manoseador de lo que cualquiera debería sentirse cómodo hablando. Ah, es cierto, comentó Ryoga, con la voz entrecortada, como si hubiera llegado al mismo obstáculo que su compañero de entrenamiento pelirrojo. Hay dos a quienes respeto mucho, y luego está. Esta breve pausa despertó el interés de Nodoka de una manera que se sintió incómoda y tensa, dadas las miradas de los dos exhermanos. Inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. ¿La rara? Ranma intervino de repente mientras decidía simplemente hablar con la esperanza de redirigir el asombro nervioso de Nodoka. Disculpe, parpadeó mientras las palabras escapaban de los labios del adolescente maldito. Fue en ese mismo instante que Ranma se arrepintió de sus palabras y puso una mano sobre su boca, tratando de esquivar la mirada de Nodoka alejándose de ella y mirando directamente a Ryoga. Lo que quiero decir es... Tiene métodos de entrenamiento muy extraños, eso es todo, respondió Ryoga mientras se frotaba la nuca y luchaba contra el sudor de los nervios. Debería haberlo pensado bien, todas estas mentiras me están agotando, pensó, pero sabía que quizás no era el momento. Ese sí que está loco, añadió Ranma para reforzar la mentira, ya que quizás era lo único que podía decir. Tengo que ser la número uno y a este paso, nunca lo conseguiré, pensó,
pero tuvo que admitir que entendía por qué cualquier madre razonable reaccionaría ante el hecho de que su hijo, que cambia de género, fuera abusado por un viejo pervertido sin la menor idea de límites. Como por ejemplo, Nodoka insistió con sentimientos indeterminados hacia el tema. Como la técnica Bakusai Tenketsu, respondió Ryoga nervioso, sin estar seguro de cómo iba a responder a esto, esperando que al menos fuera mejor que decir que tenían un monstruo pervertido como maestro. ¿Qué implica eso? Es prácticamente chocar contra una roca mientras estás atado a unas cuerdas con la esperanza de ver algo llamado punto de ruptura. Un repentino silencio se apoderó de los tres mientras esperaban la respuesta de Nodoka, un punto de quiebre. ¿Y espera? Te has estado estrellando contra una roca. Se imaginó la idea, pero imaginar que Ryoga había hecho esto y estar aquí hoy con ellos. Sé que suena mal, pero es lo que tienes que hacer. Ranko se acercó a su madre con la esperanza de terminar con sus preocupaciones. Señora Saotome. Ryoga puso su mano detrás de su cabeza y miró hacia un lado, sin saber qué decir a continuación. Es increíble. Nodoka se llevó las manos a las mejillas e imaginó a Ryoga, vestido de monje Shaolin con cuerdas naranjas, adoptando una postura mientras otro monje golpeaba con una losa de piedra el pecho del niño perdido. Ranko se quedó boquiabierta mientras levantaba la mano para decir algo, solo para volver a bajarla como si de repente hubiera perdido la voluntad de continuar con el acto. ¿Estás diciendo que Ranma podría estar entrenando así?, preguntó Nodoka, muy alegre. Ese sí. Jejeje. Respondió Ryoga sintiendo como si de repente un gran peso se hubiera quitado de sus hombros. Pensar que la propia madre de Ranma estaría tan interesada en esto que la pelirroja realmente tuvo que preguntarse si tener a su madre no era lo que la frenaba sino más bien el hecho de que tenían que vivir como una familia. De alguna manera desearía que hubiéramos terminado en un viaje de entrenamiento familiar. Pensó antes de ver que la atención de Nodoka estaba sobre ella. Entonces, ¿cuándo empiezas o ya has empezado?, preguntó antes de reconocer hasta qué punto había demostrado su entusiasmo, saltando de una pregunta a otra. No he tenido la oportunidad. De hecho, íbamos hasta que nos desviamos, Ranma señaló no hacia el campo de entrenamiento, sino hacia la puerta que daba al exterior. Oh, sí, o probablemente se estén preguntando dónde estamos. Ryoga parpadeó porque estaban tan absortos en convencer a Nodoka que se habían olvidado de lidiar con sus maestros. Matsu estaba en lo alto de una cabaña sin terminar mientras se secaba el sudor de la frente mientras miraba su reloj de pulsera. Podía ver que Ranma y Ryoga aún no habían llegado. Algo se siente mal, tal vez debería ir a verlos. Murmuró en voz alta mientras miraba en la dirección a la que Ryoga vio que se dirigía. ¿Te acordaste de darle de comer a Posai, Mastu? Preguntó Chingen-sai, sentado en un gran arco rojo de madera con un cartel en blanco en el centro, cubierto de bastante sudor, por lo que parecía. Pensé que eras el amo, dijo Matsu con sorpresa mientras se tapaba la boca con la palma de la mano, y aterrorizado, salió a ver si su cautivo estaba bien. Será mejor que vayas a ver a Happy. Advirtió Chingen-sai mientras tomaba un martillo y se secaba la frente antes de comenzar a moverse a gran velocidad nuevamente. Matsu saltó de tejado en tejado hasta que finalmente llegó a donde habían atado a Posai. Se acercó con cautela, pues solo podía ver la nuca del maestro. Maestro Apposai. ¿Estás bien? Sé que has sobrevivido días más largos sin comer, así que sé que sigues vivo. Lo único que podía oír era el ensordecedor sonido del silencio mientras la cuerda donde colgaba el supuesto amo emitía un suave crujido mientras colgaba allí. No tiene por qué ignorarme, maestro. Es usted muy grosero al tocar a Ranma. Sobre todo con lo mucho que Ranma significa para Ryoga. Se defendió Matsu, cruzándose de brazos, y recibió la misma respuesta que antes. Como un jefe que gira lentamente su silla de manera preocupada, Matsu esperó ver a un Apposai molesto o hambriento, solo para ver una sandía cubierta de pintura con el mismo tono de piel que Apposai, ya que a los lados de su cabeza había bolas de algodón pegadas a los lados. ¡Ay, Dios mío! Matsu se llevó la mano a la frente y miró a su alrededor antes de correr hacia Chingen-sai. Chingen-sai. El maestro Apposai anda suelto, resonó su voz por toda la obra. Encaramado en la rama de un árbol, como un buitre esperando su próxima comida, estaba el sabio calvo y pervertido,
observando el sendero que Rayoga había tomado para ver a Ranma. Aunque estaba a una distancia prudencial del sendero, permanecía oculto por el bosque. ¿Shinhensai? Una voz débil pero familiar golpeó los agudos sentidos de Apposai y sonrió. Los chicos deberían haber sabido que tengo mis formas, jeje. Murmuró mientras metía la mano en su bolsillo y arrojaba algunas nueces a las ardillas que custodiaban su puesto. ¿Y ahora dónde están esos dos?, murmuró Apposai como un niño a punto de hacer un berrinche. Sentado sobre un paño y de rodillas, el lanudo maestro de artes marciales bebía de una taza de té mientras estaba sentado detrás de otra casa terminada, tomándose un momento para disfrutar de la belleza y reflexionar sobre el progreso del día. Shinhensai. El maestro Apposai anda suelto. Vio a su pupilo saltar hacia él a velocidades vertiginosas y finalmente se detuvo justo frente a él. Me pondré a mirar. Shinhensai gimió mientras fruncía el ceño, a pesar de ser difícil ver que le molestaba notablemente. De regreso al trío en la casa de Ranma, se sentaron en silencio antes de que Nodoka se llevara las manos a la boca, aunque sabía que lo que veía era algo que ella, como madre, tenía todo el derecho a intervenir. Seguía siendo alguien que apoyaba profundamente las necesidades de su hijo de convertirse en lo mejor que pudiera ser. Lamento haberme entrometido, pero ¿cómo esperaban que actuara cuando los vi a ustedes dos? Abrió los ojos y miró hacia otro lado, tapándose la boca con la palma cerrada y aclarándose la garganta con evidente esfuerzo. Como si alguien les hubiera golpeado en la nuca, los dos se estremecieron y sintieron que su naturaleza tímida salía a la superficie. La razón de Rayoga para esto se debía a su naturaleza natural, mientras que para Ranma era simplemente su falta de experiencia e incapacidad para lidiar con estos sentimientos lo que la hizo detenerse. Así que Ranma, aún no te has decidido y ya lo estás besando. Nodoka estudió su respuesta, empezando por Rayoga y terminando en su hijo. Lo sé. Lo sé. No hagas nada hasta que me decida. Respondió Ranma, completamente avergonzada, llevándose una mano a la cara e intentando evitar las miradas de Rayoga y Nodoka. Señora Saotome, tengo que decir que me sorprende un poco que no se haya dado cuenta antes. Rayoga habló con calma, aunque tamborileaba las puntas de sus dedos anulares una y otra vez como un tímido ratón de biblioteca. Para ser sincera, tenía mis sospechas, admitió Nodoka con aire bastante serio. Nodoka se secó la frente mientras permanecía de pie con una sonrisa satisfecha. El nivel de esfuerzo que había puesto en limpiar su relativamente pequeña casa todavía era algo de lo que estar orgullosa mientras alcanzaba detrás de su cintura para deshacer el nudo que mantenía su delantal en su lugar. Ahora que eso está hecho, comentó mientras llevaba su delantal a un perchero cercano y lo colgaba en uno de los ganchos, a su izquierda, y por la ventana pudo ver que sus dos artistas marciales favoritos estaban ocupados mejorando su concentración y su técnica. Uno frente al otro a no más de unos pocos metros de distancia estaban Ranma y Rayoga mientras los dos compañeros de entrenamiento comenzaron a rodearse uno al otro con sus brazos en alto. Ranma comenzó el asalto primero golpeando con su mano derecha y luego inmediatamente siguió con un gancho superior izquierdo. Y luego finalmente giró con el impulso de su gancho izquierdo para lanzar una poderosa patada a la derecha del torso de Rayoga. El oponente de Ranma no era ajeno a sus movimientos y fue capaz de responder con toda la paciencia y el esfuerzo que le había sido otorgado por la Escuela de Artes Marciales Saotome. Con eso en mente fue capaz de atrapar el primer ataque de Ranma atrapándolo con su palma abierta. Queriendo usar esto como su oportunidad para contraatacar, el chico vestido de amarillo inmediatamente vio que no tendría tiempo de aprovechar ya que un fuerte gancho de izquierda se dirigía hacia él y se vio obligado a bloquear en el último segundo. Pero debido a que su brazo había sido levantado para proteger su rostro cuando la cara de Ranma se deslizó fuera de su cara y se dirigió a casa con el impulso, el chico de la coleta finalmente se conectó cuando la espinilla inferior de Ranma golpeó contra el lado inferior de la caja torácica de Rayoga. No te rindas, querida. Pero mi Ranma tampoco debería, murmuró Nodoka para sí misma mientras sus dos hijos continuaban su pequeño intercambio. Siendo la persona tan presumida que era Ranma, sonrió con confianza, cambiando entre posturas mientras permitía que Rayoga se orientara bien. Se curó las costillas doloridas apretando los dientes como si alguien le hubiera quemado una colilla de cigarrillo en el brazo. Pero afortunadamente no pasaron más que 2 segundos antes de que el hombre maldito lograra contener su dolor el tiempo suficiente para continuar la pelea. Mi turno. Respondió el estoico guerrero, su voz se alargó mientras hablaba,
gimiendo profundamente mientras exhalaba lenta y tranquilamente, y una vez que su respiración se moderó, corrió de nuevo a la refriega. Con sus manos juntas en señal de alegría, Nodoka cerró los ojos y se dio la vuelta. Tal vez nos prepare un poco de té mientras tanto, dijo, ahogando su risa para no romper la concentración de los dos chicos. Pasó rápidamente con su asombrosa velocidad, colocando una tetera en la estufa e incluso encendiéndola. Tras ellos, los tenues sonidos de las creaciones de la naturaleza y el ocasional susurro de las hojas aportaban un tono suave a sus momentos de silencio. De vez en cuando, el bramido de un chimpancé a lo lejos, sus gritos tan incesantes como los árboles que los rodeaban. O bien, llegó justo a tiempo. Susurró Nodoka con una brillante sonrisa en su rostro. Sus manos flotando justo sobre sus labios tuvieron que ocultar su sonrisa, apenas alcanzando la voluntad de Ryoga. Eso es lo que me gusta oír, dijo Ranma mientras su actitud arrogante se transformaba lentamente en una sonrisa amistosa pero competitiva. Se movían como si estuvieran bailando al ritmo de un tambor, participando una vez más en el acto ritualista de buscar una abertura en la defensa de sus enemigos, sin ser conscientes de la nube oscura que se cernía justo sobre la montaña cerca de su casa. El chico de la trenza, Ryoga, se abalanzó directamente y rugió mientras desataba su propia ráfaga de golpes. Aunque su voz era fuerte y estruendosa, sus movimientos combinados con los de Ranma hablaban con tal fluidez que casi se podía comparar con una forma más íntima de lenguaje de señas. Ahora, con Ryoga liderando, sus constantes ataques obligaron al hombre de cabello oscuro a jugar a la defensiva, aunque dado lo confiado que parecía su oponente, era casi como si disfrutara esto. Ranma disparó inmediatamente 3 golpes consecutivos hacia la derecha. Sus ojos nunca dejaron los de Ryoga mientras era capaz de retroceder ante el primer golpe, esquivar el segundo y agacharse bajo el tercero. ¡Ah! Ryoga gimió cuando el pie de Ranma se clavó en su estómago antes de que pudiera levantarse. Esta vez, sin embargo, ignoró el dolor punzante en su estómago y decidió seguir adelante con la batalla. No está mal, Ryoga. Casi me rozas con ese primer golpe, respondió Ranma con suficiencia. Apenas estoy empezando, exclamó Ryoga con una sonrisa arrogante pero con dientes grandes. Se burló el chico de la coleta, pero esperaba ansiosamente el ataque de Ryoga mientras intercambiaban miradas confiadas. Menos mal que todavía no he sudado. ¿Solo espera?, proclamó Ryoga mientras lo señalaba, con el otro brazo apretado contra su cadera. Una voz poderosa resonó por todo el valle mientras su grito de batalla solo fue intensificado por el estruendo del trueno que lo siguió. La luz en la batalla se atenuó tan gradualmente que parecía como si alguien estuviera jugando intencional y cinematográficamente con el interruptor del regulador. ¿No ven que va a llover?, preguntó Nodoka sin ninguna explicación en particular, pues por lo que podía ver, los dos estaban de vuelta en la misma situación, encontrándose en el centro para intentar superar al otro. Como un motor disparando a toda máquina, Ryoga intentó igualar la velocidad de Ranma con la suya. Sus brazos volaron más rápido y con menos potencia, aunque por lo que pudo ver era que Ranma estaba jugando intencionalmente a la defensiva. Inhaló bruscamente mientras sus pupilas se reducían a agujas y sus colmillos se mostraban con tanta fuerza que podría haber parecido como si Ranma se estuviera enfrentando a una especie de hombre bestia primigenio. La persistente sonrisa de Ranma se apagó silenciosamente cuando notó cuánto empuje estaban proporcionando los ataques de Ryoga. Completamente inconsciente de la ligera llovizna que cubría lentamente la tierra, las gotas tan tenues que uno ni siquiera podría haberlas notado. Especialmente los dos artistas marciales que se habían movido lentamente bajo la sombra con como Ryoga estaba tratando desesperadamente de asestar un solo golpe. «Vamos, Ryoga», gritó Nodoka, y aunque estaban cerca de los árboles, podía ver fácilmente el progreso de la pelea. Contraatacar se estaba volviendo difícil, pues el chico de cabello oscuro estaba tan arrugado que el comportamiento animal de Ryoga no era más que un reflejo del suyo. De repente, Ranma impactó uno de sus puños con la palma abierta, cambiando su dirección a un golpe vertical descendente. Lo conseguí. Los ojos de Ranma se abrieron de par en par cuando ese mismo brazo que Ranma intentó desviar solo se balanceó hacia atrás y chocó con el esternón del chico de la coleta. «¡Hijo mío!», exclamó Nodoka cuando la espalda de Ranma se estrelló contra un árbol. Las vibraciones de la patada de Ryoga hicieron que el árbol se sacudiera y las gotas que se acumulaban cayeran de las ramas y llovieran con fuerza sobre los dos.
Ninguno de los dos parecía darse cuenta de las manchas de humedad que se acumulaban lentamente en ellos, aunque cuando Rayoga asestó su ataque, sintió algo húmedo deslizarse por su mejilla y luego directamente ante sus ojos. Le tomó un segundo, pero antes de que pudiera darse cuenta del todo, abrió los ojos de par en par al ver un mechón de pelo rojo y se quedó paralizado, con el rostro sonrojado. Vio a Ranma deslizar su espalda contra un árbol para sostenerse antes de golpear el dorso de la palma contra el tronco del árbol mientras inclinaba la cabeza hacia abajo. Rayoga fue testigo de la resolución de Ranma cuando su frustración golpeó el árbol con su cabeza arqueada hacia arriba, su cabello sacudiendo agua de su cabeza mientras rápidamente se ponía de pie, pero cuando se puso de pie nuevamente, por un breve instante pudo ver a un Rayoga confundido y con la cara roja sacudir la cabeza y tomar su postura. Desde la perspectiva de Nodoka, se concentró en su hija para ver cómo se recuperaba de una patada tan feroz, hasta que volvió a mirar a Rayoga al ver que Ranma parecía repentinamente perplejo. Parpadeó, ladeando la cabeza como un ciervo ante los faros. Sus sospechas se desvanecieron cuando vio que Rayoga eligió romper la incómoda tensión pero saltando de cabeza a la batalla, recuperó la intensidad anterior que tenía hace unos momentos. Rugió mientras buscaba cerrar la brecha entre los dos. Su brazo izquierdo cortando la lluvia tan rápido que el líquido transparente estalló en pequeñas gotas que salpicaron el puño de Rayoga y hacia la cara de Ranma. Ranma estabilizó su respiración y levantó los brazos, cerrando los ojos por un segundo comenzó a entrecerrarlos hasta que sintió un movimiento de salpicadura golpear su rostro, abriendo los ojos de repente se hizo a un lado y rodó hacia un lado. Poniéndose de pie rápidamente giró sobre sus talones y estiró su pierna para patear a Rayoga en su espalda baja. Vaya, es tan adaptable. Nodoka parpadeó y juntó las manos. Gritó Rayoga mientras arqueaba la cabeza hacia atrás y abría la boca, su cuerpo se movió hacia un lado cuando recibió el golpe también. Su pierna se echó hacia atrás para dar otro golpe devastador. Gritó Ranma, intentando dar otro golpe solo para terminar siendo atrapado por el niño perdido y siendo arrojado por su espinilla hacia un árbol. Rayoga se tambaleó hacia atrás y con ambas manos abecó sus costados mientras trataba de enderezar su espalda y subconscientemente trataba de poner espacio entre él y el proyectil que ahora era su compañero de entrenamiento. Maldición. Gimió. Mientras estaba en el aire, la chica de la trenza abrió los ojos y logró ver a Rayoga por el rabillo del ojo antes de moverse en el aire y en lugar de terminar como un insecto en un parabrisas, contrarrestó su lanzamiento girando en el aire y empujándose contra una rama moderadamente gruesa para catapultarse como un superhéroe volando hacia su enemigo, con los brazos extendidos mientras se estrella contra el pecho de Rayoga. Gritó Rayoga mientras se giraba hacia Ranma en el peor momento, siendo golpeado y volando hacia atrás, deslizándose contra el suelo, su cabeza cayendo y aterrizando en un poco de tierra. ¡Gano! Exclamó Ranma mientras se sentaba sobre el pecho de Rayoga y lo agarraba por el cuello. Lo entiendo. Rayoga suspiró mientras dejaba que su espíritu se consumiera, abrió los ojos en shock cuando vio lo cerca que se había vuelto Ranma al atraerlo. Era claramente su posición triunfante sobre él, pero dada su posición y el hecho de que Ranma ahora era una ella, los ojos del chico enamorado se abrieron cuando una vez más fue testigo de la belleza de cabello húmedo que era la forma de niña de Ranma. Dicha chica arqueó una ceja hasta que recordó lo que era y con quién estaba haciendo esto, el rostro de la pelirroja se parecía al color de su cabello mientras lo miraba fijamente. ¿Qué? Los ojos de Nodoka se abrieron de par en par al ver esta pequeña exhibición. Silbar. La tetera en el interior indicó que estaba lista, mientras que la madre Saotome incluso pareció olvidar ese hecho, el ruido en su lugar había sido tan fuerte que incluso logró atravesar el sonido de la lluvia. Ranma y Rayoga jadearon al unísono mientras miraban hacia la morada de Saotome. Lo que vieron fue una ventana vacía porque Nodoka ya no estaba detrás de ella. Por un momento no hubo nada más que silencio, ya que lo que había sucedido era bastante inocente, pero eran bastante obvias las conclusiones que alguien podría sacar de algo así. ¿Viste eso? Rayoga juró que podía sentir el vapor saliendo de sus oídos como un tren desbocado. Al principio lo descarté, pensando que solo eras un niño en crecimiento, comentó mirando a un lado, sintiendo un rubor de vergüenza extenderse por sus delicados rasgos. Sobre todo porque fue antes de que revelaras tus sentimientos por Ranma. Mira, entiendo por qué estás preocupado,
Pero puedo cuidar de mí mismo, murmuró Ranma con las manos en las rodillas y un rubor predominante. Sabes que me preocupo, Ranma, aseguró Nodoka con una mirada suave. Lo entiendo, murmuró Ranma lo suficientemente alto como para que ella y Ryoga lo oyeran. Incluso me convertiré en hombre si eso ayuda, pero de verdad quiero empezar mi entrenamiento, dijo Ranma mientras bajaba la cabeza lo suficiente como para que el flequillo proyectara una sombra sobre sus brillantes ojos azules. Al ver esto, Nodoka abrió mucho los ojos al ver a su propia hija de niña tan vulnerable que su necesidad de ser madre se convirtió en una necesidad imperiosa. No debería. Ranma es un hombre. Aunque esto me hace preguntarme si me habría gustado tener una hija, pensó, aclarándose la garganta. ¿Te lo agradecería? Decir que Nodoka estaba sola en esa necesidad de hacer feliz a Ranma habría sido un eufemismo, ya que Ryoga parecía querer consolarla de alguna manera, pero al mirar por el rabillo del ojo vio que Nodoka estaba tan obsesionada con Ranma como él. Entonces eso significa que Ranma puede. Ryoga decidió investigar mientras se concentraba en Nodoka. Supongo, pero por favor espera a que el agua se enfríe, dijo Nodoka mientras servía una taza de agua caliente de la tetera que estaba en medio de ellos. Gracias, mamá. Ranma suspiró mientras levantaba la cabeza y extendía la mano hacia la taza, sin duda sus nervios ya estaban destrozados. Buena suerte, Ranma, dijo Nodoka mientras bebía su taza, luciendo sumida en sus pensamientos mientras sus ojos estaban fijos en el suelo. Al reconocer esto parpadeó 2 veces y luego levantó la vista y ofreció un intento de sonrisa alentadora. Ryoga podía sentir la incertidumbre en la habitación y permaneció en silencio por el momento, bajando la cabeza e incapaz de contener la más suave de las sonrisas que se formaban en su rostro. En lo profundo del bosque, en grandes claros entre la casa de Ranma y el sitio de construcción, se encontraba Posai escondido entre las hojas y ramas, vistiendo un gran disfraz de ardilla del tamaño de un anciano de artes marciales mientras estaba sentado en una rama con los pies colgando de la rama como si estuviera sentado en un columpio, binoculares en mano. Probablemente se estén preguntando por qué tardamos tanto, dijo Ryoga mientras corría junto a su compañero pelirrojo. Como sea, intentemos entrenar un poco, respondió Ranma mientras estaba justo detrás del chico con colmillos. De verdad creo que le caerás bien al maestro Matsu, rió Ryoga mientras los guiaba hacia el interior del campamento. ¿Te refieres a ese hombre educado de mediana edad que vimos?, preguntó Ranma al recordar al hombre bajito y de aspecto normal. Ese es. No es el más fuerte, pero es muy bueno dando consejos, exclamó Ryoga con una sonrisa mientras los guiaba. Más le vale. ¿Por qué ese viejo canalla se está metiendo? Ranma negó con la cabeza ante la idea de ser tocado por el más pervertido de los sabios. ¿Qué canalla, Apposai reapareció de la nada, entre las ramas, sosteniendo un montón de agua en una mano, aún vestido de animal del bosque. Te lo mostraré, señorita, murmuró Apposai mientras estaba a punto de volcar su cubo para que una piedra le golpeara y se derramara sobre el disfraz de roedor del hombre calvo. Veo que sigues con tus viejos trucos. La voz de Chingen-sai llenó el aire, pero claramente no estaba dentro del campo de visión de Apposai. Soy yo. Tú eres quien usa el mismo truco que usábamos en nuestra juventud. Apposai miró fijamente en dirección a la voz de Chingen-sai, pues su predicción fue acertada. Es cierto, afirmó Chingen-sai mientras aparecía de pie en el extremo de la rama en la que Apposai se encontraba. ¿De verdad quieres interponerte en mi camino?, preguntó Apposai mientras tomaba posición. Hay otras maneras de conseguir emociones fuertes, Happy, dijo Chingen-sai mientras daba una calada a su pipa y exhalaba el humo. Además, le tengo mucho cariño a Ryoga y me gustaría asegurarme de que no vea esto como el lugar donde sus posibilidades de encontrar el amor se arruinaron por el apetito insaciable de un pervertido. ¿Qué esperas que haga? Nos han prohibido el acceso a todas las aguas termales del pueblo. Espero que seas un adulto al respecto, de todos modos no estaremos aquí para siempre. Todavía no estoy muerto. Apposai se cruzó de brazos. Así no, aclaró Chingen-sai. Quise decir que no nos quedaremos aquí para siempre, pronto tendremos que mudarnos a otra aldea, con suerte, una de la que no nos hayan expulsado.
Tal vez simplemente vaya a ver a Ranma. Comenzó Apposai. Si te quedas tranquilo le pediré a Matsu que vaya a comprarte algunas revistas. Bien. Apposai hizo pucheros mientras miraba hacia otro lado. Un gran castillo de estilo Min se alzaba al pie de una gran montaña. Más al sur, una ciudad dividida por la mitad, con hombres y mujeres entrenando en bandos opuestos. No hubo controversia sobre este concepto, ya que parecía ampliamente aceptado por la calma y concentración que mostraba la gente. No parecían diferentes de cualquier otro tipo de personas, salvo por el hecho de que todos ellos parecían poseer cualidades animales. Señor dijo un hombre con rasgos de lobo mientras se arrodillaba ante una persona que le daba la espalda. La persona en cuestión se estremeció un segundo antes de suspirar y mirar hacia otro lado. Sé que desea mantener este asunto en privado, pero sus responsabilidades le exigen reunirse con la gente en persona. Mi señor, miró a la figura encapuchada. Todo este tiempo fuera puede hacer que los precios suban, señor. Compensaré personalmente la pérdida y me encargaré de esto como mejor me parezca, rugió una voz fuerte y extrañamente femenina mientras se daba la vuelta y daba un paso hacia su asesor. El hombre con temática de lobo, desconcertado, echó la cabeza hacia atrás. Señor. ¿Cómo puede permitir algo así? Ese dinero es para el prestigio que es. El dinero no significa nada sin un rey que lo dirija y un pueblo que lo sirva. Menos gente significa menos prosperidad. Interrumpió Herb, poniendo las manos sobre el cuello de su consejera. Tan parecido a tu padre. Respondió Sumac mientras se ponía de pie gracias a la fuerza de la mujer encapuchada. Aunque no lo parezca, respeto sus opiniones. Afirmó mientras lo apartaba. Su tiempo ya llegó y se fue, Mike. El asesor intentó corregirse rápidamente, solo para ver una bola de energía del tamaño de una pelota de béisbol explotar en su pecho, enviándolo a caer de espaldas. No soy la reina de nadie. Murmuró mientras se bajaba la capucha, revelando a una chica con 3 tipos de colores de cabello y piel bastante bronceada. Sumac apretó su herida y se enfureció de dolor mientras jadeaba profundamente como si luchara por ser educado mientras le dolía la explosión de ki de Herb. Porque yo soy el señor Herb. Murmuró mientras caminaba hacia su trono al final de la sala de audiencias. El rey del almizcle. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, Ranma fanáticos. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No olviden suscribirse y darle like al vídeo y bueno, dejarme un comentario, eso me anima a subir vídeos más seguidos. Y con esto me despido, Ranma fanáticos, hasta la próxima.